Esto es Video Shorts XD, trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. El cuerpo de Meruem es tan monstruoso que puede sobrevivir con todos los preparativos que hizo Yasuo, y este último contaba con eso. Bueno, vio el futuro, así que no realmente. Yasuo simplemente miró el cuerpo, casi destruido, con partes de los huesos de Meruem apareciendo en lugar de la carne ya evaporada. No se veía sangre, como si todos los fluidos en su interior se hubieran evaporado. Simplemente parecía muerto, y lo estaría de no ser por la siguiente acción de Yasuo. Yasuo primero manifestó su construcción de visión cero, el cuervo morado oscuro que apareció de pie sobre su hombro con su ojo vertical negro como la boca del lobo observando el cuerpo del rey, parpadeando de vez en cuando. Solo entonces creó un portal junto a él desde el cual envió unas cuerdas que regresaron en menos de un segundo trayendo algo más, algo que no olvidó, ya que era una pieza vital. Youpi y Pouf estuvieron completamente confundidos durante toda la pelea. Esta no era una pelea que pudieran entender porque apenas vieron nada. El hecho de que esta sea una pelea entre un humano y su rey es alucinante para ellos. Abrieron los ojos por completo durante la pelea, tratando de ver algo que les permitirá comprender qué estaba pasando. Ningún sonido salió de sus bocas, permaneciendo aturdidos, ya que incluso el odio que Pouf sentía fue olvidado mientras su mente intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Permanecieron congelados en el aire hasta que, antes de que se dieran cuenta, apareció un pequeño portal que los consumió en el abrazo de la oscuridad. Hasta que apareció otro del cual algo los atrapó y los atrajo hacia él, apareciendo la cara de la luna gris con el humano flotando un poco por encima del suelo extrañamente estructurado. Aparecieron en medio del cráter formado por las explosiones anteriores e instantáneamente notaron la diversión aparente en sus ojos cuando giró la vista hacia otro lado y ellos hicieron lo mismo. Silencio. Simplemente no podían pronunciar una palabra e incluso se olvidaron de respirar. Bueno, de todos modos no podían respirar. Solo salieron de su aturdimiento cuando algo extraño sucedió, hasta que pudieron respirar sin cambiar de ubicación. Sintieron una ligera brisa, como si el aire realmente estuviera presente, antes de escuchar la voz de Yasuo que viajó por el aire que trajo hasta allí para llegar a sus oídos. Los susurros del extraño humano pueden hacer cualquier cosa. Vamos, solo tiene unos minutos antes de morir. Así que si no interfieres, morirá de verdad. Creo que sabes qué hacer, así que ¿por qué no le das a tu rey un poco más de tiempo para disfrutar? Los susurros, dirigidos a sus deseos más profundos, a sus debilidades más profundas, los obligarán a hacer exactamente lo que él quería, no tienen otra opción. Después de todo, pueden ver que si se niegan, simplemente morirán con su rey cuando puedan darle una oportunidad. Esa obsesión con el rey que nació con ellos bajo la manipulación de la reina tuvo consecuencias de gran alcance que los obligarán a hacer lo que Yasuo esperaba, ya que incluso Pouf ignoró su odio y comenzó el proceso de alimentación. Ambos comenzaron a alimentar al rey con su propia carne. Sus mentes estaban demasiado afectadas por todo lo sucedido durante el día como para pensar con claridad, así que hicieron lo que sus instintos les indicaban. Y funcionó, ya que Meruem se curó rápidamente como si nada hubiera pasado, aunque no parecía volverse más fuerte de lo que ya era. También pareció estar inconsciente hasta que no quedó nada de Youpi y Pouf, que fueron completamente consumidos para la regeneración completa de Meruem de sus extremidades y órganos que se vieron afectados por la explosión e incluso Sunen al absorber el de ellos. Su primera habilidad también es bastante anormal y, si hubiera tenido más tiempo, se habría convertido en un monstruo inigualable. Solo en ese momento, Yasuo hizo un movimiento, un simple y extraño movimiento. Creó un portal del cual aparecieron decenas de jeringas y luego usó su dominio de control para dirigirlas hacia la boca del rey, obligando a la aún inconsciente Meruem a tomar los líquidos que contenían. Líquidos extraños de todos los colores, algunos con olor a sangre, mientras que otros tienen olores extraños. Líquidos que Yasuo preparó hace mucho tiempo, mientras que otros los preparó recientemente para este mismo propósito. Se encargó de la capacidad de Meruem para evolucionar como él deseaba, aunque, por supuesto, se aseguró de antemano de que ninguno de estos líquidos hiciera que Meruem sobreviviera al veneno que intentaba destruirlo por dentro y por fuera. Usó su dominio de control para asegurarse de que el líquido llegara a su estómago, donde sus células hambrientas podían alimentarse de él, evolucionando a una forma superior a la que jamás había sido. Y aunque no notó ningún aumento en su reserva de aura, Yasuo, que estaba usando su dominio de amplificación observando los lentos cambios, notó algo interesante. Notó la extraña actividad de las células y el nen de Meruem al interactuar con el líquido. No todos los líquidos mostraban actividad, ya que algunos eran ignorados, lo cual Yasuo esperaba, ya que la habilidad de Meruem necesitaba ADN real para funcionar, necesitaba restos de criaturas, no materiales inanimados. Los líquidos válidos para su habilidad fueron transportados a su torrente sanguíneo,
afectando cada una de sus células. Sunen también actuó de forma extraña alrededor de las moléculas que componen el líquido, desapareciendo rápidamente como si se consumiera, y eso es exactamente lo que está sucediendo. A medida que el rey despertaba, su ADN empezó a cambiar, evolucionando hacia algo mejor, hacia una secuencia de ADN mejor estructurada con diversas posibilidades que aún se desconocen. Una transformación que llevará tiempo, y aunque Meruem, que acababa de despertar, notó la rareza en su cuerpo, no es algo que le importe. De hecho, no le importó porque notó que lo fortalecía, lo que también le permitió llegar a algunas conclusiones sobre lo que realmente quería de él. Meruem no se molestó en preguntar por Joe P. Pov, ya que, aunque estaba inconsciente, al despertar, analizó su cuerpo con atención, sintiendo esa sensación similar a la que sintió cuando lo alimentaron con su carne y nen, así que supo exactamente qué les había pasado y realmente no le importaba, no era eso lo que tenía en mente ahora mismo. En cambio, Meruem preguntó algo que le daba curiosidad, para que Yasuo supiera que su memoria estaba intacta. ¿Estuviste alguna vez allí? ¿Dentro del portal esférico? ¿Estaba atacando algo vacío? Yasuo asintió sin importarle y respondió, sí, nunca estuve allí. En el momento en que creé el portal esférico, me teletransporté aquí y comencé a prepararme. Creé la forma general del enorme portal cúbico y esperé a que llegara el momento de teletransportarlo de vuelta. La paz era todo lo que había en los hermosos ojos morados de Meruem. Aceptó su pérdida por completo y asintió con comprensión. Y aunque quería preguntar si Yasuo aún ocultaba algo más, no se molestó en saber que era improbable que recibiera respuesta, así que no se molestó en preguntar nada de las numerosas cosas que lo confundían. Te quedan unas 3 horas antes de morir, así que disfrútalas, lo que deseas está más allá. Meruem miró el gran portal oscuro que apareció ante él al pronunciar esas palabras y atravesó la oscuridad. Capítulo 149. Mi propósito se ha cumplido. Te quedan unas 3 horas antes de morir, así que disfrútalas, lo que deseas está más allá. Meruem miró el gran portal oscuro que apareció ante él al pronunciar esas palabras y atravesó la oscuridad. Yasuo permaneció flotando a pocos metros sobre el suelo rocoso gris y cerró los ojos lentamente. Una pequeña, hermosa y brillante sonrisa apareció en su rostro al ver lo cerca que estaba de lograr lo que quería. Su mayor objetivo es su transformación y evolución desde los límites de la humanidad, y puede ver que ese objetivo está cerca, así que ¿cómo podría no estar feliz? Se relajó un poco en la luna, que estaba más cerca del mundo conocido. A diferencia de su mundo anterior, la luna solo realiza un ciclo completo alrededor del planeta 2 veces al año, por lo que la luna en este mundo es en realidad una vista rara que solo ocurre 2 veces al año, esta resultó ser una de ellas. Yasuo entonces abrió lentamente los ojos y miró el enorme planeta tan lejos pero tan cerca, tan lejos porque el planeta está en realidad a 6 segundos de la luna, una distancia significativa. Tan cerca por lo cerca que se ve desde su ubicación actual, el enorme y extraño planeta que parece a solo unas pocas millas de su ubicación, la luna es solo una pequeña semilla en su sombra. Un planeta tan grande y extraño, con una gravedad tan pequeña para su tamaño. Yasuo notó algo sobre este mundo, algo que notó la primera vez que sus pies tocaron la cara de la luna y llegaron al vacío del espacio. Algo obvio mientras miraba el planeta desde un lugar tan alto. Es difícil de ver. El mundo conocido es bastante visible y evidente para él, pero cuanto más se alejaba, más vago se veía todo, ya que había nubes por todas partes hasta que todo lo que apareció fueron las nubes oscuras que ocultaban lo que había debajo. Ocultando ese mundo oscuro más lejos, pero sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que sus garras lo alcanzaran. Antes de que los hilos invisibles extendieran todo alrededor de este misterioso mundo, antes de que revelara todos los misterios dentro y fuera. Yasuo entonces intentó algo bastante fascinante, y habría sido mucho más fascinante si lo hubiera logrado, aunque se trata de algo bastante extraordinario que ya predijo que le llevaría bastante tiempo, posiblemente años. Comenzó a concentrar su aura frente a él mientras creaba un área de dominio de amplificación que llevaba su dominio de control al límite. Cerró los ojos y se concentró por completo. El recuerdo de todas las veces que Meruem logró hacerle daño usando su habilidad seguía repitiéndose en su mente. Se concentró específicamente en la sensación del fotón, que está formado básicamente por el nen de Meruem. Se concentró en esa sensación cuando el fotón hizo contacto con su piel, su carne, su sangre y su nen. El aura concentrada frente a él comenzó a tomar una forma redonda, aunque todavía conservaba el color de su aura, ese color púrpura oscuro, y bueno, su aura permaneció como siempre, pacífica sin convertirse en lo que él quería. Yasuo no se desanimó en absoluto. Sabía lo difícil que era imitar semejante habilidad, así que continuó durante 1 hora más sin ningún resultado aparente, pero eso fue suficiente para enterrar esa sensación en lo profundo de su corazón, pensando en el futuro. Intentaría el proceso con regularidad hasta tener éxito,
pero desde su primer intento, calculó que aún tardaría mucho, incluso después de la transformación planeada. Bueno, hora de volver. Tras decir eso, creó un portal con el portal de destino en el lugar de la pelea anterior. Y fue bastante simple. La distancia desde el lugar aumentaba bastante el consumo, pero eso no le preocupaba tanto, ya que rara vez gastaba tanta aura como hoy en tan poco tiempo. La pelea lo dejó prácticamente vacío, el aura que le quedaba solo le alcanzaba para usar su portal unas cuantas veces más, aunque tenía un plan B, usar algunas de las deudas que aún no había cobrado, pero no lo necesitaba. Solo necesita ver el destino y podrá crear un portal allí. Claro que esta habilidad tiene un límite, ya que, aunque puede ver la luna desde el mundo conocido, no puede crear un portal desde esa distancia. Necesitará una visión extremadamente clara y cercana para poder hacerlo. Así que manipuló algunos hilos de Aeronen para que se elevaran hacia el cielo y continuaron haciéndolo hasta que dejaron la atmósfera y entraron en el vacío espacial. Continuaron hasta que alcanzaron una distancia lo suficientemente cercana a la luna como para crear un portal en su interior. No fue difícil, solo le tomó algo de tiempo, y tuvo mucho. Podría considerarse un milagro, esto es lo que el NEM permitió a la gente lograr, milagros difíciles de creer. El hecho de que pueda teletransportarse de la luna a la faz de la Tierra instantáneamente no es más que un milagro, uno que solo es posible gracias a lo lejos que llevó sus habilidades y conocimientos sobre el NEM. La mente de Yasuo es realmente maravillosa, es extremadamente inteligente, eso es un hecho, pero esa no es la única razón por la que logró tal cosa, no, es el hecho de que piensa, y pensó mucho durante años. Siempre está pensando y siempre pensará más que nadie, incluso sobre temas simples, su mente investigadora es su mayor activo. Apareció a pocos metros sobre la tierra roja y quebrada que ardía con fuego y lava, resultado del enfrentamiento entre Yasuo y el monstruo. Cerró los ojos, sin estar muy interesado en ese paisaje, después de todo, vio explotar bombas nucleares, de hecho, él fue el responsable de las explosiones masivas. Observó a través de los innumerables ojos invisibles que se extendían por toda la isla. Hay una serie de islas al sur del continente Yarvia llamadas las Islas Balsa, entre estas islas, hay una especial en la que se encuentra actualmente llamada la Unión Mitene. La Unión Mitene, una federación formada por 5 países, la región autónoma NGL, la República de Rocario, la República de As, la República de Gorteau Occidental y la República de Gorteau Oriental. Se encuentra en las Islas Balsa, al sur del continente Yorvian. La más especial de todas es la República de Gorteau Oriental, un país que dejó de existir debido a que las hormigas quimeras se apoderaron de él y mataron a bastante gente en su interior. El resto fue expulsado por la Asociación de Cazadores, aunque no quedó mucha gente debido a que Pouf transformó a la mayoría de ellos con su habilidad, convirtiéndolos en un híbrido de hormigas quimera. La República de Gorteau Oriental, cuyo nombre pronto cambiará, ya ha extendido sus garras a la Unión Mitene, nombre que también cambiará. El poder de la familia de la serpiente plateada es simplemente inimaginable incluso para países como estos, y la serpiente ya comenzó a esparcir su veneno hace bastante tiempo. Yasuo, por supuesto, ayudó deshaciéndose de algunas personas vitales, y lo hizo discretamente a su manera. Una forma simple, como usar sus hilos invisibles a Aeronen para controlar a decenas de hormigas quimera que capturó y que aún siguen vivas, aunque inconscientes. Las teletransportó a las capitales de los demás países de la Unión y las manipuló para exterminar a todas las personas de las familias reales y a las personas de alto rango que controlan el país hasta cierto punto. Hasta que dejó a los 4 países restantes sin líderes y sumidos en el caos debido al pequeño desorden que causó, lo que facilitó que la serpiente envenenara a los países vulnerables. Ese veneno obligará al resto de las potencias del mundo conocido a transportar a todos los ciudadanos a lugares seguros, y eso es exactamente lo que quiere. Lo que quiere es un refugio seguro para él, habitado por la familia Silver Snake como guardia y personal, Morena, él y Ayuka. Un lugar donde pueda dejar su casa y, lo más importante, su laboratorio. Después de todo, no puede llevárselo al continente oscuro, ya que el lugar es demasiado peligroso, así que no quiere arriesgarse. En cambio, prefiere dejar su laboratorio y sus valiosos objetos a salvo en el mundo conocido, ya que puede teletransportarse de vuelta aquí cuando quiera. Solo necesita construir una red de hilos de Aeroelle hacia el continente oscuro y el nuevo mundo. Capítulo 150. El veneno se está extendiendo. Algo extraño sobre el mundo conocido es que sobrevivió en medio de un lago en medio del continente oscuro. ¿Cómo? Eso simplemente no puede ser una coincidencia en la mente de Yasuo. Hay una secuencia de eventos que sucedieron a lo largo de la historia que le permitieron llegar a una conclusión simple y lógica sobre por qué existe la posibilidad de vida aquí. Cada vez que una expedición al continente oscuro se enfrenta a una calamidad, hay una consecuencia resultante que afecta al mundo conocido, y eso sucedió siempre. Las consecuencias resultantes tienen el potencial de exterminar a la humanidad por completo.
La única variable hasta el día de hoy que va en contra de esta secuencia de eventos es la más reciente, las hormigas quimera, un tipo de bestias mágicas que probablemente provenían del continente oscuro. Pero, ¿quién puede decir que alguien fue secretamente al continente oscuro y tuvo algún tipo de responsabilidad en esto, o que alguien ya está en el continente oscuro y causó esto, tal vez directa o indirectamente? Y tal vez, como dice una de sus teorías, el guardián es responsable de la mayoría de las calamidades, teniendo la capacidad de afectar al mundo conocido simplemente porque lo permitió. Así que el guardián es una pieza vital de este misterio, ya que transportar humanos al continente oscuro quizás requiera un precio que debemos pagar. Yasuo planeó apoderarse de toda la isla hace un tiempo como base de operaciones cuando esté en el continente oscuro. Un lugar donde la familia de la serpiente plateada pueda permanecer a salvo sin los peligros de las tierras oscuras, pero tenga una puerta de entrada a ellas. Será la mano de obra que envenenará continuamente el continente oscuro sin sufrir muchas bajas. Sabe que puede hacer mucho solo, posiblemente lo que miles de usuarios de NEM pueden hacer en el mismo lapso de tiempo, pero lo que cientos de miles de personas con esos miles de usuarios de NEM pueden lograr, especialmente considerando lo masivo que es el continente oscuro. Quiere explorar y disfrutar de su viaje, pero también quiere resultados, y por eso es necesaria la familia de la serpiente plateada. La familia mafiosa más grande del mundo, de hecho, es la única familia mafiosa que queda en el mundo, ya que se apoderó de todo el submundo sin dejar ninguna competencia posible. En este punto, ni siquiera podría llamarse una familia mafiosa, es una fuerza que rivaliza con algunos de los países más poderosos del mundo conocido, y ellos lo saben. El mundo conoce la fuerza y la fuerza oculta de la familia, o al menos creen saberlo. Yasuo y Morena permitieron que tal cosa sucediera. Yasuo, con algunos de los resultados de su investigación, creó armas lo suficientemente fuertes como para ser tomadas en serio por los usuarios de NEN, así como venenos lo suficientemente letales como para matar a la mayoría de ellos. Aunque solo les proporcionó venenos de menor calidad, uno de menor calidad para él podría considerarse uno de los venenos conocidos más fuertes jamás descubiertos en el mundo conocido, y lo mismo podría decirse de todo lo demás que proporcionó. Sin embargo, Yasuo no ayudó tanto como Morena. Tiene investigaciones que hacer, así que pasa la mayor parte de su tiempo en su laboratorio y cuando siente que necesita ayudar a la familia, lo hace sin que nadie lo sepa, excepto Morena. Ella es la verdadera líder de la familia de la serpiente plateada. Yasuo simplemente no tiene interés en gobernar a la familia, ese no es su interés. Sin embargo, Morena encontró su pasatiempo, y resultó ser bastante simple, gobernar a la familia a la perfección y llevarla a mayores alturas bajo su precisa manipulación y su mente venenosa, capaz de manipular a la gente, le proporcionaba alegría. Le pareció bastante interesante y lo disfrutó, así que dedicó bastante tiempo y mente al trabajo, y los resultados fueron perfectos. Su pasatiempo resultó ser muy adecuado para ella, lo que le permitió convertir a la familia en lo que es hoy. No solo eso, su extraña habilidad le permitió crear una fuerza sin igual, pudo convertir a miembros normales de la familia en poderosos usuarios de NEN en cuestión de días. Por supuesto, a costa de algunos años de su vida, y solo convirtió a los que consideraba algo confiables, o como a ella le gustaba llamarlos, adoradores. Verán, una vez que se dieron las circunstancias, la manipuladora pudo convertir a las personas en lo que deseaba, verdaderos miembros leales que adoraban incluso a su sombra. Ella es la luz de su día, así como la oscuridad de la noche, personas que con gusto darían su vida por ella. Algo que ella valoraba porque si creaban una habilidad que ella consideraba más útil, simplemente la tomaba, lo que solo ocurriría si la persona infectada muriera, y la mayoría aceptaba la oferta con gusto. De lo contrario, la tomaba de todos modos. En este punto, ella era así de fuerte, ha estado usando su habilidad sin parar, infectando siempre a 7 víctimas, el límite mensual, lo que le permite absorber una parte de su aura o una habilidad suya. Aunque obtener una habilidad es realmente muy difícil, las posibilidades son muy bajas, pero incluso así, su arsenal actual de habilidades supera las de Yasuo en número, pero, por supuesto, no se acerca a las suyas en poder y aplicaciones. Sin embargo, su reserva de aura superó a la de Yasuo, aunque no por mucho, pero aún así logró hacerlo gracias a su habilidad para absorber el aura de otros mientras Yasuo se enfrenta a una barrera, un limitador que impide que su reserva de aura aumente. Todo porque Yasuo no tiene una habilidad similar que pueda ser útil, pero nunca intentó crearla. De hecho, nunca pensó en ello porque sabe que no la necesita ni la necesitará, y su ascenso a la verdadera grandeza está cerca. Yasuo se centró más en cómo combinar habilidades para hacer posible lo imposible. Para permitir que las habilidades lograran mucho más de lo que se suponía al combinar sus funciones y compensar las debilidades de sus habilidades, así es como las llevó a tal nivel. Así que, aunque la habilidad de robar las habilidades de otros suena tentadora, a su juicio, es básicamente inútil. Ya puede imitar algunas habilidades fácilmente sin consecuencias ni limitaciones,
Y demasiadas habilidades inútiles solo serían una molestia. Resulta que es bastante exigente con la habilidad que imita. En cuanto a absorber el aura de otros, bueno, tiene una alternativa mucho mejor en la que ha estado trabajando durante años. La evolución es su objetivo y eso le permitirá volverse continuamente más fuerte sin límites, y ese día está cerca. Yasuo permaneció estático en el aire un rato, terminando algunas cosas por la isla antes de teletransportarse y aparecer en su elegante mansión plateada. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. La mansión que acababa de construir, aunque ya la había decorado con los muebles que había preparado. Con una pequeña sonrisa aún en su pálido rostro, se dirigió al amplio baño. Se dio una larga ducha caliente para relajar los nervios, se puso ropa informal y se quedó dormido durante unos 20 minutos en un cómodo sofá. Hasta que creó un portal frente a él y solo pasaron unos segundos antes de que apareciera un chico de cabello blanco caminando desde él, Killua, quien llevaba un buen rato esperándolo. Anteriormente, Yasuo apareció frente a él mientras cargaba el cuerpo deformado y maldito de Gon, deseando ir al lugar más cercano que pudiera brindar atención médica de emergencia, desesperado por buscar ayuda para salvar a su amigo, quien sacrificó todo lo que tenía. Y los ojos de Killua brillaron con una luz brillante al saber que Yasuo podía crear un portal a un lugar seguro donde podría recibir ayuda. Sin embargo, no olvidó preguntar algo que ansiaba preguntar: ¿puedo verla? Esa fue su pregunta. Y Yasuo sabía exactamente a qué se refería. Killua sacó la aguja de Iyumi, liberándose de su hipnotismo y recuperando sus recuerdos enterrados, recordando a Yuka, la persona más cercana a él en su extraña familia. A Yasuo no le importó que Killua conociera a Yuka, de hecho, que jugara con alguien de su edad era algo bueno, así que su respuesta fue: tengo algunas cosas que hacer ahora mismo y tú también estás ocupado, así que dejémoslo para más tarde. En menos de 24 horas aparecerá un portal frente a ti, solo tienes que atravesarlo. Y así tenemos la situación actual de Killua, quien desea desesperadamente conocer a Yuka y ya sabe que ella está con Yasuo la mayor parte del tiempo, al menos, de joven, la recuerda siempre con Yasuo en su pequeña casa. Killua no pudo decir nada, ya que Yasuo empezó a hablar directamente después. Bien, aclaremos algunas cosas. Me hiciste esa pregunta antes, lo que significa que le quitaste la aguja a Iyumi. Lo supe hace poco, ya que no me interesa el negocio familiar, y no intervine cuando lo supe por la misma razón. Capítulo 151. Satisfacción. Ahora, te llevaré con Ayuka a casa o la traeré aquí y puedes quedarte con ella todo el tiempo que quieras, ya que estaré ocupado los próximos meses, así que viaja con ella o haz lo que quieras. Entonces, ¿quieres ir a casa o quieres que la traiga? El joven Soldik decidió ignorar la extrañeza de Yasuo, ya que notó por su interacción anterior que, aunque no se parece a Iyumi, tampoco parece estar interesado en interactuar con él en absoluto, como si realmente no lo viera como una familia o simplemente no le importa, así que a Killua no le importó la extraña interacción mientras pudiera ver a Yuka. Pero esas palabras iluminaron sus ojos mientras respondía sin dudar: todavía necesito estar con mi amiga, así que por favor tráela aquí. Yasuo asintió y trajo su teléfono para enviarle un mensaje a Yuka. Killua solo se quedó unos segundos preguntándose qué estaba haciendo, ya que asumió que usaría su habilidad de portal para traerla aquí. Sin embargo, simplemente escribió algo en su teléfono y volvió a cerrar los ojos, relajándose hasta que Ayuka apareció de repente en el aire junto a Yasuo, solo para volar hacia sus brazos. Oni-chan, me extrañaste a pesar de que estuvimos juntos hace solo 3 días, ¿verdad? Sé que me quieres mucho, jeje. Ayuka parecía acostumbrada a teletransportarse y lanzarse directamente a sus brazos mientras cerraba los ojos con una gran sonrisa. A estas alturas, él ya se había acostumbrado a sus palabras traviesas. Creció, se adaptó a su entorno y aprendió mucho, adquiriendo una personalidad en el proceso, como cualquier otro ser humano. Su personalidad no cambió mucho, salvo que se volvió más libre, segura y traviesa, algo que aprendió jugando, aunque algo no cambió: su falta de empatía hacia cualquiera que no fuera su persona cercana, algo que Yasuo, por supuesto, apoyaba. Yasuo esbozó una pequeña sonrisa y la acarició. Sí, te quiero tanto que no verte durante tanto tiempo fue insoportable para mi pequeño y vulnerable corazón. Ayuka no respondió, en cambio, simplemente hundió el rostro en su pecho, disfrutando de sus suaves caricias, ya que solo ella sabía cuánto lo extrañaba hasta que escuchó sus siguientes palabras. Bueno, no deberíamos dejarlo colgado ahora, ¿no? Levantó la cabeza al notar que él señalaba en una dirección específica y giró la cabeza para mirar al niño de pelo blanco, cuyos ojos brillaban como si apenas pudiera contener las lágrimas. Lágrimas de felicidad y alivio al saber que su hermana estaba feliz y a salvo, sabiendo que, mientras él estaba fuera, demasiado débil para hacer nada, ella estaba a salvo y viviendo una vida feliz. Ayuka, no estaré por aquí un tiempo.
Tengo algo que realmente necesito hacer, así que quédate con Killua hasta que vuelva. Y diviértete. Yasuo le susurró y, antes de que pudiera reaccionar, voló junto a Killua y se dio cuenta de que Yasuo había desaparecido. Y bueno, Ayuka es una chica inteligente, de lo contrario, no habría podido desarrollar su habilidad hasta donde está ahora. Estudió y aprendió mucho de Yasuo y, aunque no tiene su mente investigadora, es lo suficientemente buena para él y siempre lo entendió cuando él desaparece por un largo tiempo, como ahora. En cambio, miró los ojos brillantes de Killua, sabiendo ya a qué se debían esas lágrimas, así que, como siempre hace Yasuo, levantó su pequeña mano pálida y comenzó a acariciar el suave cabello de Killua con una suave sonrisa. Estaba feliz y ahora lo estoy, así que no tienes que preocuparte. En cuanto a la reacción de Killua, bueno, la vergüenza no le hace justicia. Yasuo los dejó solos y apareció en lo alto del cielo, en otro lugar no muy lejos de la mansión plateada. Miró hacia abajo, al edificio en el suelo, el cuartel general de la Serpiente Plateada, el mismo que estaba en el Imperio Kakin, pero que apareció aquí. Y fue bastante simple, simplemente creó varios portales por los que el edificio pasó continuamente hasta llegar aquí, aunque tuvo que usar su dominio de control para controlar el edificio o sería destruido. Así, el comando de la Serpiente Plateada cambió de ubicación a la isla que pronto estará bajo su completo control. Luego se teletransportó a la oficina de Morena. Ella estaba, por supuesto, ocupada con todo el trabajo y las órdenes que debía dar a sus subordinados para que tomaran el control de la isla por completo, hasta que lo vio aparecer y se levantó al instante. Caminaron el uno hacia el otro antes de que ella se lanzara a sus brazos. Todo salió bien. Yasuo le levantó suavemente la barbilla, mirándola a los hermosos ojos oscuros, y le dio un largo beso, un beso que se prolongó un rato mientras se abrazaban cada vez más fuerte. Y cuando el beso húmedo y humeante terminó, Morena lo miró a los ojos con anticipación, la cual él transmitió mientras se teletransportaba con ella a un lugar más discreto, donde continuaron su intimidad, olvidándose de los asuntos importantes de la familia. Aunque Morena ya había ordenado que si desaparecía por un tiempo, Kase y Orilin la reemplazarían. El discreto lugar resultó ser la mansión donde se encontraba, específicamente la amplia y exquisita habitación. No le importó mucho que Killua y Ayuka siguieran allí, ya que el sonido es simplemente imposible de atravesar las densas e indestructibles paredes, y él podía simplemente detener el sonido por la puerta, así que se dedicó a disfrutarlo al máximo. «Pareces feliz», comentó Morena, quien reclinaba su cabeza sobre el pecho desnudo de Yasuo, con su suave y sedoso cabello esparcido por todas partes. Tenía los ojos cerrados y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Su felicidad era la suya, así que ¿cómo no iba a estar feliz al notar su buena luna? En cuanto a la satisfacción, bueno, obvio, ¿cómo no iba a estarlo? Todos sus planes salieron a la perfección, su sueño estaba a punto de hacerse realidad, todas las piezas estaban ahí para que las usara y lograra su objetivo. Además, los resultados de sus planes, que dieron frutos, superaron con creces sus expectativas. Ya estaba más que satisfecho con lo que obtuvo, pero Meruem creando una habilidad tan asombrosa. Eso fue sorprendente incluso para Yasuo, aunque esperaba que Meruem se viera afectado por las diferentes circunstancias a su alrededor y como fue la pelea entre el Inetero. Sin embargo, la pelea entre Yasuo y él fue la gota que colmó el vaso que lo llevó a crear tal habilidad. Y una vez que Yasuo vio esa habilidad en el futuro que vio, se quedó atónito. Simplemente no imaginó que Meruem pudiera crear una habilidad tan fuera de lo posible que fuera peligrosa incluso para él, así que tuvo que ver el futuro varias veces y planificar con anticipación para ganar contra tal habilidad. Básicamente hizo trampa, pero estaba dentro del alcance de sus capacidades, ya que es una trampa en sí misma. Por eso tuvo que planear tanto para lograr la secuencia de eventos que deseaba. Se dio cuenta de que los fotones vacíos que estaban por todas partes no le brindaban la ayuda que necesitaba, así que supo que necesitaba uno cargado o que Meruem lo atacara, y orquestó toda la pelea para que eso sucediera. Permitió que Meruem tomara sus extremidades varias veces solo para poder sentir esa sensación de su aura que deseaba imitar, y vio una nueva oportunidad para experimentarla de nuevo, así que permitió que sucediera y se concentró en comprender cómo se comporta el aura de Meruem al usar su habilidad y al hacer contacto con él. Simplemente no podía permitir que tal habilidad se le escapara de las manos, sin importar cuánto tiempo le tomara imitarla y, por lo que ya juzgaba, tomaría bastante tiempo hacerlo, pero valía la pena. ¿Cómo podría no estar feliz? Y no dudó en mostrar su satisfacción. Él empezó a acariciar suavemente su sedoso cabello y luego, desconcertándola, comentó: «Estaré ocupado los próximos días y luego desapareceré unos meses». «¿A dónde vas? ¿Quieres que te acompañe? Es necesario». La preocupación era evidente en su tono, ya que él nunca la dejaba tanto tiempo. Unos meses significaban que no sabía cuánto tiempo estaría fuera, y eso no le gustaba. «Es necesario»,
Un experimento importante que me llevará meses. No te preocupes, estaré bajo tierra en mi laboratorio, solo que no podré ver a nadie, así que sigue con lo tuyo y no olvides lo que te dije. Sus palabras fueron sencillas y tranquilas, pues sabía que ella no se opondría, su comprensión al respecto era perfecta, y ella simplemente dejó escapar un suspiro de alivio al saber que él estaría cerca. Capítulo 152. Próximamente. No pasó mucho tiempo antes de que Yasuo se teletransportara a otro lugar después de discutir algunas cosas con ella. Ese lugar estaba bastante cerca, a solo unos kilómetros bajo tierra, de su enorme laboratorio plateado a un cuarto oscuro específico. Una habitación casi completamente vacía si no fuera por la figura sombría y estática sentada en una posición meditativa, completamente concentrada. Un ser humano, uno vivo y completamente consciente, una rara visión en el laboratorio de Yasuo, ya que nadie tenía la libertad de explorar lo que se ocultaba entre las paredes de su laboratorio. Sin embargo, la habitación estaba casi completamente cerrada sin ninguna fuente de luz, pero había un canal que construyó previamente a lo largo del laboratorio, el cual se encargaba de suministrar oxígeno desde el tanque de oxígeno. El hombre dentro de la habitación parecía estar en un profundo estado de meditación con una aura dorada, tranquila y suave, fluyendo a su alrededor hasta que notó al visitante silencioso que trajo una cómoda silla y se sentó en ella con las piernas cruzadas. El hombre abrió lentamente los ojos y comentó con ligereza: «Así que decidiste salvarme, ¿eh? Bueno, gracias». La voz tranquila que salía de su boca me resultaba bastante familiar. «Bueno, no es que no lo esperaras. Que mueras no ayuda mucho, a diferencia de dejarte con vida. Y bueno, te debo una, así que supongo que esto es lo que realmente querías, vivir». Yasuo respondió con un tono tranquilo similar, como si conociera al hombre que estaba en su laboratorio. «Jeje, no puedo ocultarte nada, quería vivir. No porque me quedara algo importante por hacer, no, simplemente quiero ver cómo la humanidad conquista lo que yo no pude, aunque no me habría importado morir si fuera necesario». El tono del hombre cambió a uno alegre al responder. «Ya veo», comentó Yasuo mientras caminaba hacia el hombre y se agachó. Realizó su movimiento característico mientras líneas moradas aparecían por todo su brazo derecho y atacaban al hombre. La escena milagrosa se repitió, aunque no desde el exterior. En cambio, lo que sanaron las líneas moradas que aparecieron sobre el anciano fue el daño interno, y éste no mostró resistencia ni reacción alguna a las acciones de Yasuo. Yasuo se puso de pie mientras la rosa negativa continuaba sanando al anciano. Luego, señaló un portal que acababa de aparecer, explicando algunas cosas. «Esto te llevará al lugar al que quieres ir, y recuerda, no aparezcas hasta la primera expedición al continente oscuro. Cuando lo hagas, será de gran ayuda que apoyes las expediciones, aunque creo que ese es tu objetivo principal». El anciano se levantó asintiendo alegremente, mostrando su buen humor. «Gracias». Esas fueron las palabras que salieron de la boca de Netero mientras cruzaba el portal, pues la gente como ellos no necesita muchas palabras para entenderse. Netero, quien detonó la bomba llamada la Rosa del Pobre, para poner fin a lo que consideraba una lucha inútil y asegurarse de erradicar el peligro que se extendía sobre la humanidad, el presidente de la Asociación de Cazadores, quien se creía muerto, pero aquí estaba vivo y sano. Sin embargo, la bomba explotó, aunque ya estaba en su estómago, y solo era posible si su corazón dejaba de latir durante unos segundos antes de ser teletransportado. La bomba, que estaba a punto de explotar, también se teletransportó desde su estómago a una distancia más cercana a Meruem, pero no demasiado cerca como para no matarlo. El portal se cerró después de que Netero lo atravesara, y Yasuo desapareció inmediatamente después a otra habitación dentro del laboratorio, una habitación especial, y también casi completamente vacía si no fuera por los dos individuos dentro. Un extraño ser con aspecto humano yacía en el suelo sin dejar rastro de vida, sin respirar ni moverse. Lo mismo podría decirse de la otra persona, una chica de cabello blanco con ropa angelical blanca que yacía junto a él. Entre ellos hay algo que Yasuo preparó para ellos, un juego que aman, el que los unió, Gunji. Ese es el juego que jugaron durante horas hasta que sus vidas terminaron bajo el efecto de la oscuridad, el veneno dentro de Meruem que los transportó a Komugi. La única razón por la que Yasuo permitió que sus últimas horas estuvieran aquí en su laboratorio es que sabe que no hay nada que Meruem pueda o quiera hacer que ponga en peligro a los especímenes dentro del laboratorio, y el hecho de que la habitación está completamente aislada, así que Meruem tendrá que atravesar la pared compuesta de Yasium, lo cual será una molestia incluso para él. Y tendrá que hacerlo por decenas de paredes porque esa es la cantidad que se interpone entre él y las cosas que realmente importan. Yasuo también tomó en consideración la habilidad de Meruem, que era básicamente una forma de en que le permitía sentir todo a su alrededor siempre que entrara en contacto con los fotones. Excepto que no lo hace, al menos no tanto como antes. Fusionar la habilidad de los fotones con su nueva habilidad,
dándole la función de velocidad de la luz y otras funciones, tuvo algunos resultados inesperados. Su sentido dentro del fotón se volvió lo suficientemente vago como para permitirle sentir lo necesario y manipular su habilidad a la perfección. Lo más importante es que ya no podía sentir emociones con los fotones. Además, sus fotones no podían atravesar paredes ni nada completamente cerrado. Mientras que ahora puede atravesar muchas cosas, excepto las extremadamente densas, cosas que la luz no puede atravesar. Sus fotones tampoco pueden atravesarlas. Por supuesto, los fotones cargados no pueden atravesar ninguna barrera, y estas son cosas que Yasuo observó durante la pelea. Por eso se sintió seguro dejando que Meruem se quedara allí en sus últimas horas. Las paredes están hechas de Yasuo, el elemento más denso que Yasuo conocía, e investigó mucho para tener una idea general de lo que puede hacer. La luz definitivamente no podrá atravesarlas. Por supuesto, Yasuo miró al futuro varias veces para asegurarse. La escena no le importó en absoluto a Yasuo, ya que su expresión permaneció tan impasible como siempre. Creó un dominio de amplificación y comenzó a observar sus cuerpos cuidadosamente por un tiempo hasta que se aseguró de que el veneno ya estaba muerto. El veneno de la rosa del pobre es bastante especial, el veneno más letal conocido por la humanidad hasta ahora, pero el más difícil de activar debido a su rareza. Es difícil de hacer, pero nunca se usó para asesinar a nadie en específico, excepto a Meruem. Esto se debe a una simple razón: normalmente es inútil, un veneno inofensivo que no puede matar a nadie. La razón es que el veneno casi siempre está en estado latente hasta que se dispone del entorno necesario para que sea active, y ese entorno necesario resultó ser la presencia de radiación nuclear, una radiación extremadamente letal. La explosión permitió que el extraño veneno se extendiera a kilómetros y kilómetros de distancia. Una distancia mucho mayor que la que puede alcanzar la radiación, y ese es el punto del veneno, su alcance extremadamente grande, y la razón por la que el mundo conocido determinó que usar la bomba para siempre es un tabú. Sin embargo, hay un punto débil: el veneno solo puede ser efectivo durante unas 24 horas después de abandonar su entorno óptimo, y Meruem abandonó el rango de radiación hace tiempo, lo suficiente como para que el veneno se extinguiera por completo, aunque no antes de que le quitara la vida. Aunque Meruem es radiactivo debido a que permaneció en ese entorno durante mucho tiempo, la magnitud de esa radiación no es suficiente para que el veneno sobreviva, y solo cuando pasó suficiente tiempo llegó Yasuo. Simplemente prefirió no desperdiciar su aura protegiéndose del veneno, así que decidió esperar. Tiene una amplia gama de habilidades, y varias de ellas pueden protegerlo tanto de la radiación como del veneno, un veneno del que posee una gran cantidad, aunque en su estado latente es demasiado útil como para pasarlo por alto. Luego se teletransportó con los dos cuerpos siguiéndolo a una habitación especial donde los dejó en un gran tubo con un líquido especial que permitirá que los cuerpos se mantengan en óptimas condiciones sin descomponerse. Emprendió otro viaje a la lejana ciudad de Svardani, donde se encuentra la sede de la Asociación de Cazadores. Yasuo aún tiene algunas cosas que hacer antes de comenzar su transformación y una es especialmente importante, demasiado importante como para perdérsela y no puede ignorarla porque puede llevar a consecuencias desafortunadas. Killua primero lo intentará todo antes de pedirle a Yuka un deseo para curar a Gon, ya que estoy seguro de que incluso él probablemente ha llegado a la conclusión de que la habilidad de Nanika para conceder deseos tiene un precio oculto además de los obvios, especialmente desde que aprendió cómo funciona el Nen, así que solo lo usará como último recurso, aunque lo más probable es que me contacte antes de intentarlo. Capítulo 153. ¿Tienen alguna oportunidad? Yasuo entró en la sede de la Asociación de Cazadores mientras pensaba en lo anterior. Sus extraños ojos brillaban. No brillaban realmente, pero para todos los demás, parecía como si su buen humor afectara la realidad que lo rodeaba. La anticipación en sus ojos era bastante evidente hasta que desapareció al recuperar su habitual expresión serena. Nos volvemos a encontrar. Sí, me alegra mucho volver a verte. El hombre de cabello dorado que respondió cortésmente no era otro que Pariston Hill. Pariston parecía haber estado esperando a Yasuo durante bastante tiempo o haberle encargado algunos de sus juguetes para que los vigilara cuando llegara. Los dos comenzaron a caminar hacia el ascensor que conducía al piso más alto del edificio. Ambos son cazadores de 3 estrellas, así que es natural que su influencia sobre la asociación sea significativa. Aunque Yasuo cuenta con todos los beneficios de su estatua, rara vez visita o interactúa con alguien de la asociación, por lo que su influencia es mínima en contraste con Pariston, quien tiene un control estricto sobre la asociación. Por cierto, ¡felicidades! ¡Ganaste!, felicitó Pariston con su habitual tono alegre, como si perder no le importara. Sin embargo, las siguientes palabras de Yasuo lograron irritarlo. ¿De verdad creías que tenías alguna posibilidad de ganar? Y la expresión de Yasuo al decir eso lo empeoró aún más, una expresión de pura confusión,
como si todo estuviera en sus manos y su victoria ya estuviera predeterminada. De hecho, Yasuo ni siquiera lo consideraba un juego. Pariston tenía un objetivo oculto con respecto a las hormigas quimera, pero ninguna de ellas tuvo éxito debido a él, simplemente porque tenían un conflicto de intereses, aunque Yasuo no lo consideraba así. Sin embargo, Pariston no permitió que su expresión cambiara mientras preguntaba, ¿a quién quieres que sea el próximo presidente? ¿A alguien en particular? Yasuo respondió directamente, como si ya hubiera pensado en el tema, sí, a ti. Pero Pariston lo tomó como una broma, o como si Yasuo solo estuviera bromeando sin dejar que nadie se enterara de su enrevesado proceso de pensamiento, así que simplemente se rió. Continuaron su camino en silencio hasta que llegaron a la sala de reuniones donde se encontraba el resto de los cazadores, un tipo especial de cazadores llamados los Zodiacs. Los Zodiacs o los 12 del Zodiaco, un grupo de 12 cazadores cuyas habilidades han sido reconocidas por el presidente Isaac Netero. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Solo unos pocos de ellos son en realidad cazadores de 3 estrellas, ya que la mayoría siguen siendo cazadores de 2 estrellas, pero se les concedió su estatus actual debido a los caprichos de Netero y su deseo de luchar contra oponentes fuertes, así como a su sabiduría y experiencia, lo que le permite elegir a los mejores para el trabajo. Los dos entraron en la sala de reuniones que tenía una larga mesa rectangular plateada con varias sillas alrededor. La mayoría de ellas ya estaban llenas, ya que todos los Zodiacs ya estaban allí esperando a los cazadores que llegaban tarde. Hola, solo conozco a 2 de ustedes, pero creo que todos aquí saben quién soy. De todas formas, me presentaré, Yasuo Soldik, encantado de conocerlos. Yasuo se presentó con elegancia y formalidad antes de sentarse en una de las sillas a un lado de la mesa, dejando la primera silla a Pariston, vicepresidente de la asociación. La mayoría de los Zodiacs simplemente observaron al extraño visitante, ya que solo conocía a Pariston y Chadle, mientras que los demás solo habían visto fotos suyas. Nunca había participado en ninguna reunión previa, algo que a uno de ellos no le gustó, sobre todo considerando que participaba en esta. Naturalmente, esa persona asumió que Yasuo quería postularse a la presidencia de la asociación. Por eso estaba aquí, o eso supuso él, y también lo hicieron algunos Zodiacs, aunque fue el único que dijo lo que quería decir, el zodiaco con el símbolo del tigre llamado Kansai. ¿Y qué haces aquí? Pensé que solo los Zodiacs podían participar. La primera pregunta fue dirigida específicamente a Yasuo, mientras que la segunda fue para Yasuo y Vince, que acababan de entrar en la habitación. Yasuo se sentó cómodamente, sin importarle las miradas extrañas, y respondió con calma. Bueno, resulta que soy un cazador de 3 estrellas, lo cual debería ser más que suficiente para participar, pero lo más importante es que Vince me llamó y me dijo que Netero también quería que estuviera aquí. Eso hizo callar a Kansai al instante, aunque seguía girando la cabeza para mirar a Vince buscando confirmación mientras fruncía el ceño. Un ceño que se hizo más evidente cuando Vince asintió, confirmando las palabras de Yasuo. ESK. Y aunque no le gustaba, tampoco quería ir en contra de las últimas órdenes de Netero. Yasuo giró ligeramente la cabeza y miró al hombre sentado a su lado, aquel que parecía estar solo en sus asuntos, como aturdido, Hing Frex. Es un placer conocerte por fin. Netero me contó mucho sobre ti. Hing asintió con pereza antes de responder, y él también me contó mucho sobre ti. Espero que hayas disfrutado de tu tiempo en Grid Island, es mi mayor creación. Yasuo sonrió, consciente de la gran ayuda que Grid Island le había brindado. Sin duda, fue una experiencia agradable y aprendí mucho. De hecho, me ayudó mucho en algunas de mis investigaciones, así que, aunque sea una ayuda indirecta, gracias. Hing arqueó las cejas antes de responder y preguntar algo que llevaba tiempo queriendo preguntar. Tienes razón, es indirecto, ya que en realidad no pretendía ayudarte. Además, hubo algunas implicaciones que llevaron al cierre total de Grid Island. ¿No tendrás algo que ver con eso? La expresión de Yasuo no cambió, pero la pequeña sonrisa permaneció en su rostro, sabiendo muy bien lo que sucedió, tal como Hing sospechaba. Él es responsable, porque ¿quién iba a ver que su habilidad cobrador de deudas no funciona con otras cosas que no sean humanos o criaturas conscientes? No, puede funcionar con cualquier cosa excepto con Grid Island. Tendrá que usar una deuda forzada para que el concepto se conozca como Grid Island le debe. Y lo hizo hace un tiempo cuando usó su roce retrasada por primera vez. Luego, tuvo un entrenamiento con Razer y canceló la habilidad después, no sin antes decir, me debes una. Eso le permitió no solo estar en deuda con Razer, sino también con Grid Island. Así que, cuando activó la habilidad previamente y tomó una porción significativa del combustible de Grid Island, que resultó ser Nen, era natural que fallara y, bueno, dejó de funcionar. Por supuesto, no le diría tal cosa a Hing, ya que simplemente respondió con un tono casual,
Claro que no. Además, respondiste como si no quisieras ayudarme. ¿Te hice algo? Durante toda la conversación, se escuchó por toda la habitación, lo que significa que todos los presentes lo oyeron todo con claridad, ya que simplemente escucharon atentamente sin interrumpirlos. Esto se aplica especialmente a Pariston, cuya curiosidad se despertó al oírlos y su anticipación por la respuesta era evidente, ya que sus ojos brillaban con una luz intensa. Hing miró al misterioso hombre observando su expresión facial antes de girarse de nuevo hacia adelante, como aturdido, aunque seguía respondiendo con calma. No, simplemente no te conozco de nada y no me gusta. Lo que se sabe de ti es demasiado fácil de entender, como si quisieras que la gente viera una máscara pensando que es tu cara real. Simplemente no me gusta eso, así que no quiero ayudar a alguien a quien potencialmente podría odiar. Nada personal, simplemente soy así, deberías entenderlo, ¿no? Yasuo negó con la cabeza con la mirada divertida, pues no le importaba que Hing viera a través de esa fachada. Aunque a él no le importaba, excepto por Pariston, todos los demás en la sala parecían sorprendidos al oír la evaluación de Hing. No, no entiendo nada. Me considero una persona bastante inofensiva y no es así como trato a alguien que no entiendo. Bueno, no importa, Pariston, puedes empezar. Su conversación creó una atmósfera extraña en la sala que todos percibieron, una que se rompió al instante con las siguientes palabras de Pariston. Bien, aceleremos esto, ¿de acuerdo? Sé que todos están bastante ocupados y no tienen tiempo para asuntos tan minuciosos, así que me declararé nuevo presidente de la asociación y terminaré con esto. La extraña atmósfera se rompió con una aún más extraña, ya que incluso los rostros más tranquilos de los Zodiacs no pudieron evitar una mueca. Y los más irascibles empezaron a expresar su oposición, especialmente aquellos a quienes no les gustaba Pariston desde el principio. Los únicos que mantuvieron la calma fueron Misaistom Nana, con el símbolo del buey, y Hing, con el símbolo del jabalí, y por supuesto, Yasuo, quien parecía divertido con la situación. La forma de hablar de Pariston y cómo le gusta molestar a la gente le resulta ciertamente interesante. Y durante la mayor parte de la reunión, Yasuo permaneció en su sitio en silencio, sin oponerse a nada, y lo mismo podría decirse de Hing. Hasta que Cheadle sugirió elegir al próximo presidente por sorteo, y todos estuvieron de acuerdo en que Vince fuera la elegida para elegir al azar uno de los papeles. Capítulo 154. Hagámoslo rápido, ¿de acuerdo? Y aquí es donde las cosas tomaron una dirección extraña que nadie esperaba, ni siquiera para Pariston. Yasuo escribió el método que consideró mejor antes de dárselo a Vince, quien elegiría uno de los papeles y así es como se elegiría al próximo presidente, por las extrañas palabras en ese papel. Las extrañas palabras que nadie esperaba, y eso especialmente para Hing, quien frunció el ceño. Verán, en realidad, las reglas que Hing escribió días antes de la asamblea. Anticipando la decisión de echar a suertes era algo que él había planeado. Le pidió a Vince que las leyera, ya que lo más probable era que él fuera el encargado de elegir un papel, y le dijo que fingiera sacarlo si estaba de acuerdo con esas reglas. Así que realmente no importaba qué papel eligiera, siempre decía las palabras que Hing le decía, así que ¿cómo podía Yasuo resolver eso? Bueno, muy simple, Vince solo tenía que elegir su papel y ganaba, y eso tenía un 100% de posibilidades según Yasuo. Con un poco de control, Vince sin duda elegiría su papel, y eso fue exactamente lo que pasó. Vince cogió el papel, lo desdobló y miró el nombre en la parte superior, Yasuo Soldic. No se molestó en leerlo cuando estaba a punto de anunciar que era el papel de Hing, pero el papel que tenía en la mano se le escapó fácilmente y voló por encima de la mesa, a la vista de todos, dejando a la mayoría desconcertados y a Hing frunciendo el ceño. Lo siento, no pude contener la curiosidad por ver de quién era el papel y parece que soy yo. ¡Qué suerte! Un simple comentario de Yasuo sacó a la gente de su sorpresa y dudas. ¿Cómo podía controlar el papel? Yasuo cerró los ojos y dejó que todo saliera como estaba previsto, excepto que los Zodiacs tenían dudas. ¿Sería posible que hubiera hecho trampa para que Vince eligiera su papel? Sin embargo, se deshicieron de esas dudas por una simple cosa. Observaban atentamente mientras Vince seleccionaba un papel y no vieron ningún movimiento extraño. Y las posibilidades de que algo así escapara a sus sentidos eran nulas. Además, Yasuo demostró que podía manipular el papel frente a ellos como si no le importara, como si las dudas que pudieran surgir de eso no le importaran, y confiaron en sus sentidos y ojos, aunque algunos lo vieron como algo más. Yasuo nunca ha participado en ninguna de sus reuniones ni tiene ninguna relación con ninguno de ellos. Así que, naturalmente, no confiará en nadie en la habitación, especialmente considerando que es un Soldic y la información que saben sobre él, ya que todos en la habitación lo investigaron hasta cierto punto, un cazador de 3 estrellas que apareció de repente, ¿cómo podría no hacerlo? Pariston sonrió alegremente esperando lo que está escrito en el papel,
la secuencia de eventos que siempre suceden alrededor de Yasuo siempre parece entretenerlo, o al menos las sombras de los eventos que Yasuo dejó atrás. Pariston estaba sentado en una silla al frente de la mesa, y Vince estaba de pie un poco a su izquierda. El papel voló sobre Vince, por lo que Pariston no pudo ver lo que estaba escrito. De hecho, la mayoría de las personas en la sala no pudieron ver lo que estaba escrito. Las palabras eran bastante pequeñas en contraste con el nombre de Yasuo, que era bastante claro, y no tuvieron tiempo suficiente para mirar el papel detenidamente. Así que Pariston no sabía si le gustaría o no lo que estaba escrito en el papel. Vince asumió esa responsabilidad, ya que sabía que no tenía más remedio que leer las palabras. Que Hing cerrara los ojos sin objetar era señal de que no había nada que pudiera hacer. Yasuo Soldic será quien elija al próximo presidente de la asociación, aunque no puede elegirse a sí mismo, pero cualquier otro miembro del Zodiaco es una posibilidad. Existe una segunda opción: el próximo presidente se elegirá por sorteo y Yasuo será quien elija entre los papeles. Además, los candidatos no tienen que escribir sus nombres, ya que pueden escribir el nombre de otro candidato en su propio papel. El sencillo método propuesto provocó una conmoción en los rostros de los presentes, quienes se sintieron confundidos, ya que eso significa que no tendrá la oportunidad de ser presidente, lo cual les resulta extraño. Era como si solo hubiera venido a perder el tiempo y no estuviera realmente interesado en ser presidente, de ahí su confusión. A menos que quiera que elijan la segunda opción, que le permitiría ser candidato, y la primera opción no es más que una fachada, sobre todo después de pensar en las palabras de Hing. La mayoría frunció el ceño, pensando detenidamente qué elegir, mientras que Yasuo permaneció relajado con los ojos cerrados. Hing, por otro lado, confirmó su sospecha: el hombre a su lado es una variable en la que no puede confiar en absoluto, ya que lo que sabe de él ya es suficiente para obtener una descripción general de qué tipo de persona es. Especialmente considerando sus estrechos vínculos con la familia de la Serpiente Plateada, una familia despiadada que elimina a todo aquel que intente ser un obstáculo en su camino. Incluso llegan al extremo de eliminar a familias enteras, sin dejar ninguna posible amenaza futura. De lo contrario, solo son una familia de negocios que se abre camino en el mundo. Todos continuaron contemplando las dos opciones durante un rato, y lo mismo podría decirse de Pariston, quien se pregunta a quién elegirá Yasuo como presidente. El problema es que ambas opciones son justas, así que no pueden hacer nada al respecto. El objetivo era decidir el método de la elección y ninguna de sus opciones va en contra de esto. Depende de lo que elijan, y la primera opción técnicamente les dará una mayor probabilidad, ya que excluiría a Yasuo de la lista de candidatos, pero dejaría la decisión en sus manos, algo que a la mayoría no les gustó. Sin embargo, Pariston quería elegir la primera opción porque la otra le resultaba aburrida, mientras que la primera parecía al menos un poco interesante. Esperaba que Hing hiciera algo interesante, pero Yasuo interfirió y sus acciones previas le revelaron un poco lo que Hing planeaba. La pregunta es, ¿cómo lo supo? Hing fue el primero en elegir y no necesitó pensar mucho para llegar a la conclusión de que esta opción era mejor. La segunda opción: pero no serás tú quien elija. Antes controlabas el papel que Vince escogió y era tuyo, uno que tocaste, así que no puede ser coincidencia. No hiciste trampa y moviste el papel para que Vince le escogiera, pero eso me lleva a creer que sabes cuál es el tuyo, así que en el momento en que Vince lo escogió, supiste que ganaste. Solo te aseguraste de que todos lo supieran, ya que no confías en que Vince sea justo. Con los ojos cerrados, Hing continuó su explicación, que tiene un significado más profundo, ya que no es solo para Yasuo, sino también para los demás Zodiacs, así que solo pueden tomar su decisión después de escuchar su explicación completa. Eso significa que si te permitieron elegir, siempre te elegirías a ti mismo porque puedes sentir exactamente dónde está. Cualquier habilidad que hayas usado, probablemente requiere que entres en contacto con el objetivo para que tampoco puedas tocar los demás papeles. Claro. Yasuo respondió encogiéndose de hombros sin perder un segundo, como si ya lo esperara, y todos en la sala estuvieron de acuerdo. Todos son cazadores experimentados, así que después de pensarlo un poco, la mayoría llegó a la misma conclusión y no le habrían permitido elegir los lotes en primer lugar. Todos mantuvieron la distancia entre sí y escribieron los nombres que querían escribir, aunque la mayoría escribió sus propios nombres excepto 3 personas: Hing, que escribió el nombre de Charle; Pariston, que escribió el de Yasuo; y por último, Yasuo, que escribió el nombre de Pariston. Aunque las decisiones de Hing son extrañas, es comprensible, ya que no quiere que Yasuo ni Pariston sean presidentes. Su plan anterior fracasó, así que necesita adaptarse, pero no tiene muchas opciones aparte de aumentar las posibilidades de Charle y asegurarse de que nadie altere los resultados. Vince también sabe que no puede mentir ni alterar los resultados de ninguna manera. No puede decir que el ganador es alguien específico cuando el periódico dice otra cosa porque, lo más probable, Yasuo le pedirá que lo muestre. Su falta de confianza en cualquiera de los presentes es bastante evidente,
así que no podía arriesgarse. Aquí es donde las cosas dieron un giro extraño mientras Pariston esperaba con impaciencia los resultados. ¿Qué pasará? Sabe que Yasuo probablemente no tenga interés en ser presidente, así que ¿qué hace aquí? Vince eligió uno de los periódicos mientras todos observaban atentamente, asegurándose de que no fuera manipulado y atentos a cualquier movimiento o actividad extraña. Lo abrió lentamente y miró lo escrito durante unos segundos con el ceño fruncido. Dejó escapar un suspiro antes de decir algo que nadie quería oír. Pariston Hill. Capítulo 155. Preparativos. Nadie, excepto Yasuo, que solo estaba bromeando, y Pariston, que no pudo evitar hacer algo que desconcertó a todos, algo extremadamente raro en alguien como él. Soltó una pequeña risa genuina y se levantó diciendo, «Nombro a Yasuo Soldic vicepresidente y renuncio». ¿Qué está pasando? Todos se preguntaban al observar la extraña secuencia de eventos. Ya tenían a Parsiton bajo vigilancia y ahora tendrían otro obstáculo del que preocuparse, sobre todo considerando que sería el nuevo presidente. Sin embargo, ninguno de los Zodiacs sabía qué había sucedido realmente. Ninguno sabía que los dos extraños humanos se habían escrito el nombre el uno al otro, y antes de que pudieran expresar alguna queja u opinión sobre las acciones de Pariston, Yasuo se levantó lentamente con una pequeña sonrisa en el rostro y pronunció las desconcertantes palabras. «Nombro a Cheadle vicepresidente y renuncio». Luego salió de la habitación con Pariston siguiéndolo de cerca, con una alegre sonrisa en el rostro, disfrutando de la secuencia de eventos anterior. Siguió a Yasuo hasta que salieron del edificio y solo entonces este se detuvo y preguntó, «¿Qué quieres?» «Bueno, me gustaría que conocieras a alguien y charláramos un rato. Solo debería llevarte 30 minutos máximo, y créeme, te alegrarás de conocerlo». Además, respondió Pariston directamente, como si esperara la pregunta de Yasuo, aunque no terminó de decir lo que quería decir antes de que Yasuo lo interrumpiera diciendo, «Dirígeme». Pariston sonrió e hizo lo que le dijeron. Caminó hacia cierta dirección, seguido de cerca por Yasuo, hasta que llegaron a un edificio alto, no muy lejos de la sede, un hotel. Pariston se dirigió directamente al ascensor, pues ya tenía las llaves de la habitación. Caminaron por el pasillo en silencio hasta que Pariston se detuvo frente a una habitación específica, sacó una llave del bolsillo de su chaqueta y abrió la puerta. Lo que vieron fue un extraño hombre de mediana edad sentado cómodamente en el sofá con una gran sonrisa. Alguien a quien Yasuo conocía y esperaba. El hombre tenía el pelo largo y negro recogido por una banda y una larga barba negra. Su rasgo más distintivo es su cicatriz en forma de X, ubicada en su rostro. Su vestimenta se asemeja a la de un antiguo comandante chino, con largas túnicas que le llegan hasta los brazos. Y lo más importante, se parece mucho a Isaac Netero, y eso es por una razón muy lógica. Es hijo de Netero, Beyond Netero. Su personalidad también es muy similar a la de Netero, aunque hay una gran diferencia entre ellos. Beyond quiere ir al continente oscuro a toda costa, su interés en él es extremo, a diferencia de Netero, quien se interesa principalmente por los desafíos. Yasuo permaneció de pie y esperó a que Beyond dijera lo que tuviera que decir, sin embargo, simplemente preguntó, ¿sabes quién soy? ¿Sabes qué quiero? Yasuo asintió sin alterar su expresión. Sí. Tu padre me habló mucho de ti y sé que quieres ir al continente oscuro y probablemente te estés preparando. Bueno, quizás podamos trabajar juntos más adelante. Creo que ya me investigaste y obtuviste suficiente información para saber cuánto poder e influencia tengo, así que depende de lo que aportes. Entonces Yasuo se dio la vuelta y se marchó diciendo, te contactaré más tarde. Y así fue como Yasuo se apoderó por completo de la reunión sorpresa, dejando a Beyond sin palabras. Esperaba que la reunión fuera un poco extraña, pero esto superó sus expectativas. Pariston lo miró divertido mientras el rostro de Beyond seguía crispándose hasta que éste estalló en carcajadas. «Jajajaja, de verdad no esperaba que esto terminara así, ahora no me veo nada bien, jajaja». Yasuo salió del edificio y se dirigió a una cafetería cercana donde pidió su bebida favorita, café, y esperó a que Killua lo contactara. Killua, quien ansiaba curar a Gon a toda costa, pero no lo conseguía. Todos los usuarios de Nene que le llevaron no lograron nada, de hecho, todos lo consideraban un caso perdido. Sin embargo, los amigos de Gon no se rindieron y siguieron intentando todo lo posible, pero nada funcionó, dejando a Killua sin otra opción que considerar pedirle un deseo a Nanika. Pensó en decírselo primero a Yasuo, pero no sabía si éste se lo permitiría. Yasuo pasaba mucho más tiempo con ella que Killua, así que era natural que supiera mucho más sobre Nanika. Así que, si realmente hay un precio oculto por conceder deseos, debería saberlo, especialmente con toda la información que Killua encontró sobre Yasuo. Son vagos, pero suficientes para sacar algunas conclusiones. Desde su punto de vista, realmente quería curar a Gon,
y de ser posible, no podía arriesgarse a que Yasuo supiera lo que intentaba hacer. Sin embargo, sabía que debía preguntarle a Ayuka primero. Es su querida hermana, así que ¿cómo no decírselo? Estaba seguro de que lo entendería, aunque había algo que le preocupaba a Killua, algo que le daba miedo buscar respuestas. Desde que Yasuo dejó a Ayuka con él, ella no le había pedido nada ni Nanika había aparecido. Normalmente, en aquel entonces, ella pedía algo siempre que podía, pero hasta ahora no lo ha hecho. De hecho, se ha comportado como una hermana mayor, preguntándole si necesitaba que lo acariciara y cosas así. Sabía que solo podría averiguarlo si se lo preguntaba, así que lo hizo mientras estaban cerca del pequeño hospital construido especialmente para Gon. Ayuka notó el nerviosismo de Killua inmediatamente en cuanto le dijo que lo acompañara, pero permaneció en silencio durante todo el camino, pensando en por qué actuaba así y recordando las enseñanzas de Yasuo sobre el funcionamiento de los humanos. El profundo análisis que le enseñó por si acaso resultó ser muy beneficioso. También demostró ser una pequeña genio, absorbiendo todo lo que le enseñaba como una esponja. Dominaba cada tema que le presentaba sin oponerse. Sabe cuándo ser traviesa y quejarse y cuándo no, y en su mente, todo lo que Yasuo le enseña es algo que no puede olvidar. Aunque actuar como la hermana mayor no es algo que aprendió de Yasuo, sino de los videojuegos, y cree que es bastante madura por haber pasado tiempo con él, así que decidió ver qué se sentía. Así que, una vez que se alejaron lo suficiente del hospital y no había nadie cerca, hizo algo que había estado haciendo a menudo desde que Yasuo la dejó con él, levantó la mano y acarició suavemente a Killua, quien parecía paralizado, sin comprender la situación con claridad. Con una expresión amable y cariñosa, le dijo, «No tienes que estar nervioso, puedes contarme lo que sea, y si puedo ayudarte, lo haré, ¿de acuerdo?». Pareció aturdido por unos segundos antes de respirar hondo y asentir. Empezaba a acostumbrarse a sus palmaditas y sus palabras de aliento eran algo que realmente necesitaba. No quería sentir que la estaba utilizando, sobre todo considerando que eso podría tener consecuencias negativas para ella. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Y tal como ella esperaba, él dijo lo que ella ya había predicho, necesito tu ayuda. Quiero que Nanika cure a mi amiga, por favor. Incluso con sus palabras anteriores, él seguía algo preocupado, ya que era posible que ya no pudiera conceder deseos, quizás Yasuo le prohibió pedirlos. Ayuka asintió, comprendiendo, ya confiada en la enseñanza de Yasuo, la mayoría de los humanos funcionan con emociones y deseos, y en el caso de Killua, era demasiado obvio. ¿Qué le dicen sus emociones? ¿Qué desea? ¿Cómo puede lograr ese deseo? Ella ya sabía que su amigo estaba enfermo, aunque no lo vio, y percibió su deseo de ayudarlo, pero no pasó nada, lo que significa que no pudieron curarlo, así que es natural que busque el último recurso que puede curarlo por completo, Nanika. Ayuka pareció pensativa por un segundo, repasando el proceso de llegar a esa conclusión para futuras referencias, y solo entonces le informó a Killua de algo que él, en cierto modo, esperaba. No puedo. Oni-chan le dijo a Nanika que ya no pidiera deseos y que no puede concederlos porque él deseaba que solo él pudiera pedirlos, y lo más importante, me dijo que nunca podría usar el poder de Nanika. Sin embargo, puedo decírselo y probablemente me ayude. Y sin esperar su respuesta, tomó su teléfono y le envió un mensaje a Yasuo. Este apareció unos segundos después, ya que estaban prácticamente en la misma ciudad, y empezó a acariciar a Ayuka, quien saltó a sus brazos. Conozco la idea general de lo que pasó, así que no tienes que explicarlo, pero los próximos meses dejaré a Ayuka contigo. No puedes preguntar nada sobre Nanika ni intentar saber nada sobre ella, y lo más importante, no se lo digas a nadie, ni a nadie, sin importar quién sea esa persona para ti. Killua estaba completamente confundido por la secuencia de eventos. ¿Eso significa que me ayudará? ¿Significa que dejará que Nanika cure a Gon? No tuvo oportunidad de responder antes de escuchar las palabras que le llenaron de esperanza. Lo curaré, pero recuerda mis palabras y no hagas nada que pueda ponerla en peligro. Yasuo entonces recostó a Ayuka, que dormitaba tranquilamente como siempre, y la besó suavemente la frente mientras decía con dulzura: «Cuídate, ¿de acuerdo? Y recuerda todo lo que te enseñé. Estaré fuera unos meses. Killua, espera aquí una hora y luego entra. Para entonces, debería estar curado». Luego desapareció, dejándolos aún comprendiendo sus palabras. Capítulo 156. Transformación. Yasuo entonces recostó a Ayuka, que dormitaba tranquilamente como siempre, y la besó suavemente la frente mientras decía con dulzura: «Cuídate, ¿de acuerdo? Y recuerda todo lo que te enseñé. Estaré fuera unos meses. Killua, espera aquí una hora y luego entra. Para entonces, debería estar curado». Entonces desapareció dejándolos aún comprendiendo sus palabras. Borrar,
Esa es la función básica de la rosa violeta positiva de Yasuo. La negativa, sin embargo, tiene un efecto opuesto, uno especial que llamó restauración, un nivel más alto que la simple curación, así que técnicamente, puede restaurar a Gon a su estado de salud anterior. Este es ciertamente un experimento interesante a los ojos de Yasuo. ¿Puede ignorar las consecuencias de los votos Nen y realmente restaurar a Gon que sacrificó todo? Le tomó más de 30 minutos de usar repetidamente la rosa negativa antes de poder curarlo por completo, luego Yasuo desapareció de nuevo. Regresó a su mansión en la isla donde pasó unos días allí con Morena preparando algunas cosas, además de ayudar a terminar la toma de posesión y no fue nada difícil, ya se prepararon para eso por un tiempo y usó su influencia para facilitar las cosas. Los quintos 5 ya son cautelosos con él, pero saben que no pueden hacer nada contra él por unas simples razones, tienen armas de nivel nuclear, pero él también. Armas que fabricó o simplemente robó con su habilidad de teletransportación, especialmente las armas exterminadoras de la humanidad que creó, aunque nadie sabe de estas, pero lo que saben ya es suficiente para impedirles intentar algo. Solo entonces se teletransportó a su laboratorio y comenzó un simple proceso de preparación e investigación de algunas cosas, un proceso que le llevó una semana. Estuvo investigando todos los cuerpos de hormigas quimera que tenía y el arroz nitro, un proceso de prueba y error hasta que encontró la mejor manera de usar el arroz nitro, así como todos sus usos. También se centró en investigar el ADN de las hormigas quimera, especialmente del rey y los guardias reales, y memorizar sus secuencias de ADN hasta el corazón. Luego comenzó el proceso de comprimir las hormigas quimera en albóndigas más pequeñas mientras las aislaba dependiendo de su nivel de poder. Comprimió a los guardias reales junto con la reina y luego a las hormigas de nivel inferior hasta que las hizo lo más pequeñas posible usando su dominio de control para presionarlas, aunque no las presionó demasiado, ya que sus secuencias de ADN podrían destruirse, lo cual no desea. Los orbes de ADN resultantes le parecieron satisfactorios, solo 3 grandes de hormigas de nivel inferior, lo suficientemente grandes para lo que quería hacer, y 2 orbes pequeños, uno más grande que el otro, uno compuesto por los guardias reales y la reina, y otro compuesto únicamente por el rey. Y bueno, fue una tarea ardua considerando su nivel de fuerza física, hasta el punto de que tuvo que usar algunas de las deudas pendientes para impulsarlo a un nivel de poder más alto, luego tuvo que usar la construcción de 6 brazos para comprimirlos con la ayuda de su dominio de control, e incluso así, le llevó bastante tiempo hacerlo. Sabe que solo le quedan 4 usos a su máquina de elixir genético y planeaba aprovecharlos bien. Si bien usar todas las criaturas y extrañas formas de vida que trajo del continente oscuro es una posibilidad, tiene una mejor alternativa. La base de lo que quiere hacer es el rey, así como la reina, así que 4 usos más son más que suficientes. La máquina de elixir genético, su mayor creación, algo que le llevó años desarrollar y que nunca dejó de mejorar hasta la fecha, y aunque podría crear otra, sabe que no será tan útil como esta, y por eso la valora tanto, y no estaba interesado en crear otra en primer lugar. Esto es suficiente. Yasuo continuó la fase de procesamiento con una pequeña sonrisa que nunca abandonó su rostro. Llevaba años esperando este día, el día en que comenzaría su transformación, así que ¿cómo no iba a estar feliz? Creó un dominio de amplificación que envolvía varias habitaciones a su alrededor, y desde un congelador en una de ellas, algo se teletransportó a su lado, un montón de ojos escarlata que lo rodeaban, su colección, que planeaba usar sabiamente. No podía perderse su capacidad de amplificación, ya que no estaba satisfecho con el único ojo que tenía. Comenzó el proceso de amplificación genética colocando uno de los grandes orbes de carne dentro de la máquina y luego añadiendo uno de los pequeños en el espacio restante, específicamente el que consistía en el cuerpo del rey. Luego comenzó a enfocar su enorme aura en la máquina, un proceso que tardaría días en completarse, días para que la máquina se convirtiera en un líquido de ADN optimizado, un líquido azul oscuro similar al color de la sangre del rey. Guardó ese líquido en un tubo de ensayo grande antes de continuar con otro orbe de carne no tan grande como el anterior, dejando suficiente espacio para el más pequeño, que consistía en los guardias reales y la reina. Luego, enfocó su aura en la máquina de nuevo, y el líquido resultante fue de un color azul claro. La última albóndiga se juntó con los ojos escarlata, lo que resultó en un líquido de un tono azul aún más claro. 3 procesos de optimización dejaron un último uso de la máquina de elixir genético. Juntó todos los líquidos y los vertió en la máquina, luego volvió a enfocar su aura en la máquina y, como era de esperar, le llevó aproximadamente una semana terminar este proceso. La complejidad del ADN alcanzó un nivel sin precedentes. La combinación de numerosos ADN, especialmente los del nivel de los reyes, definitivamente resultará en algo nunca antes visto. Un líquido púrpura oscuro, un líquido extremadamente denso, pero seguía siendo solo eso, un líquido. La máquina que se alzaba en todo su esplendor se desintegró, dejando de existir, pero Yasuo no le prestó atención, concentrado por completo en el líquido que flotaba ante él, con sus extraños ojos brillando de fascinación. Para esto había trabajado tan duro, y no perdió tiempo,
pues inmediatamente después comenzó a estudiar su complejo ADN. Una extraña secuencia de ADN que nunca había visto antes, muy diferente a la de los reyes, pero con similitudes. La estudió a fondo mediante ensayo y error, asegurándose de aprender toda la información posible. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionará? ¿La transformación tiene consecuencias negativas? Se tomó su tiempo para encontrar las respuestas a muchas preguntas. No podía arriesgarse, y su visión del futuro no podía predecir meses en el futuro, ya que ese era el tiempo que tomaría el proceso de transformación. Memorizó la compleja secuencia de ADN a fondo, aunque le llevó algo de tiempo incluso usando su dominio de amplificación y también lo usó para verificar cada secuencia de ADN en el líquido. Todas estas son cosas que realmente necesita verificar repetidamente y con lo cauteloso que es, solo tenía sentido que el proceso por si acaso tomara semanas. Ya había estudiado cómo funcionan el cuerpo humano y el de las hormigas quimera, cómo está estructurado su cuerpo y cómo se estructurará todo. Este es un proyecto en el que lleva un tiempo trabajando, así que tendría sentido que ya hubiera preparado un plan general sobre cómo irían las cosas, sobre cómo se desarrollaría la transformación. Se teletransportó a otra habitación después de preparar algunos tubos de ensayo para el líquido nitrorice y el ADN púrpura. Se sentó en posición meditativa, completamente desnudo, y comenzó el proceso. Modificó su propia secuencia de ADN y añadió de líquido púrpura cuando fue necesario. La escena de su meditación se volvió cada vez más extraña a medida que se desmoronaba. Estaba en un estado de concentración absoluta en lo que había dentro de su dominio de amplificación, ignorando todo lo demás, un dominio de amplificación que solo lo envolvía a unos pocos metros. Este es un proceso que no habría experimentado si no hubiera estudiado el concepto de las almas a fondo. Ya sabía que los recuerdos también se guardan en el alma, pero necesitaba una confirmación, por eso eligió la carta de la almohada Poltergeist, que le permitió estudiarla. Su obsesión por el control le impedía a toda costa que algo como perder sus recuerdos ocurriera debido a su visión sobre la pérdida de recuerdos. Los recuerdos son lo que nos hace quienes somos, todas nuestras experiencias nos moldean en las personas que somos, así que si perdía sus recuerdos, ¿sería realmente el mismo? No. Sería una persona completamente diferente, y eso no le gusta. Así que experimentó con numerosos sujetos de prueba hasta asegurarse de que aún conservaría sus recuerdos y experiencias incluso después de la transformación. En cuanto a los cambios en su cerebro que rigen las emociones, por supuesto los tuvo en cuenta y se aseguró de que no se produjera ningún cambio importante que pudiera afectarlo, o si ocurría, que fueran cambios positivos. Todo fue tenido en cuenta. Capítulo 157. ¿Soy humano ya? El proceso de transformación fue extremadamente complejo, por lo que Yasuo se tomó su tiempo para alterar su ADN. Después de todo, es un proceso delicado y cualquier error podría llevar a resultados no deseados en el futuro. La única parte de su cuerpo que no empezó a modificar fue su cerebro, ya que planeaba dejarlo para el final y es allí donde reside una paradoja. El núcleo de su dominio de control es su cerebro y es su debilidad, así que si empezara a remodelarlo, su proceso de pensamiento normal podría detenerse, lo que significa que su dominio ya no funcionará. Sin embargo, ya tiene un contraataque para eso, la almohada colocada detrás de él, la que trajo de Grid Island, que le permitirá aparecer en su forma astral, y puede controlar su dominio en esa forma, así como pensar con claridad, y eso es todo lo que necesitaba. El problema con cambiar su ADN a ese ADN en particular es mucho más denso que el de los humanos normales, por lo que se volverá más pequeño y mucho más delgado de lo que ya eso usará el líquido púrpura que tiene ese mismo ADN. Un proceso que continuará durante meses con ciertos eventos especiales que ocurren afuera, como el anuncio de Nasubi de una expedición al continente oscuro liderada por Beyond, lo que conduce a una interesante secuencia de eventos. Una secuencia de eventos que conduce a la siguiente expedición al continente oscuro. Hubo algunos obstáculos en el camino, como el intento del Quinto Cinco de cazar a Beyond, quien terminó entregándose voluntariamente a la Asociación de Cazadores, aunque la expedición fue aprobada. De hecho, el Imperio Kakin se unió al Quinto Cinco convirtiéndose en el Quinto Seis, lo cual tuvieron que hacer. Todas las expediciones serán financiadas por el Imperio Kakin y las otras fuerzas principales del mundo conocido también estarán allí para recolectar su parte de los tesoros. El tentador tesoro del continente oscuro que siempre los obligaba a regresar, incluso con los peligros que aguardaban. Yasuo dejó todo en manos de Morena y le contó todo lo que podría necesitar hacer en los próximos meses para no preocuparse por lo que sucedía afuera y concentrarse en lo que sucedía adentro. Los cambios masivos que comenzaron a modificar su apariencia ligeramente, ya que los cambios más obvios estaban en su interior. Cambios que traen consecuencias, como las que enfrentó una vez antes, cuando realizó el proceso de cambiar su ojo izquierdo normal por los ojos del clan Kurta, obteniendo su ojo escarlata. Aunque tuvo que mezclar su ojo normal anterior con el escarlata para que funcionara. Esto tuvo un resultado interesante.
Las nuevas células de su ojo absorbieron su aura sin cesar, al igual que la energía oscura interior, haciendo lo mismo, hasta el punto de que su aura se agotó por completo. Sin embargo, el consumo continuó, y el siguiente objetivo era su fuerza vital, y según su estimación, eso le llevó más de 10 años de su vida. El alto precio de simplemente cambiar el ADN de su ojo y mezclar la energía oscura en él, pero ahora quiere cambiar su ADN por completo a uno nunca antes visto. Un precio aún mayor, especialmente considerando que el ADN de los ojos escarlata también está dentro de este nuevo ADN. Eso significa que dentro de ese líquido púrpura está la energía oscura que consumirá cantidades masivas de su aura, así como de su fuerza vital. Por supuesto, se preparó para eso y estudió a fondo por qué sucede. Aunque aún está oculto en un velo de inescrutabilidad, no está tan lejos de descubrir el secreto. Sabe que cuanto más alto sea el nivel de su nuevo ADN, mayor será el precio, y este ADN en particular podría considerarse algo inigualable en todo el mundo, así que sabía que necesitaba algo para contrarrestarlo. Los tubos de ensayo brillantes llenos de líquido blanco lechoso son ese contraataque, Nitro-Rice, el secreto definitivo de la longevidad. Se decía que podía prolongar la vida, lo cual Yasuo confirmó tras numerosas pruebas. La transformación continuó durante meses, y trajo y preparó suficiente arroz nitro para lograr lo que quería. Bebía de líquido insípido cuando lo necesitaba, lo que le hacía preguntarse, ¿cómo pudo mantener su dominio de control durante tanto tiempo, especialmente considerando que controlaba numerosas células? Bueno, por supuesto, lo tuvo en cuenta y planeó usar su habilidad de cobrador de deudas para pedir prestada la cantidad N necesaria para mantener su dominio durante los siguientes 10 segundos y repetir el proceso continuamente. Sin embargo, encontró algo interesante sobre el arroz nitro, algo que no le sorprendió del todo. El hecho de que el líquido lechoso no solo aumentara su fuerza vital, sino que también aumentara enormemente su regeneración de NEN durante cierto tiempo después de consumirlo, lo suficiente como para mantener su dominio de control a pesar del enorme consumo. Comenzó su transformación a finales de agosto de 2000 y la terminó a mediados de junio de 2001. Este fue el tiempo que tardó en completar todas las fases de la transformación, que resultaron en cambios claros y vagos que notó, pero a los que no prestó mucha atención, ya que necesita concentrarse en la transformación hasta que termine. No se movió de su posición ni una sola vez durante los últimos meses, y no lo necesitó, ya que cuando sentía que necesitaba comida o se sentía agotado, manifestaba su visión y usaba rosa negativa, que satisfacía cualquier necesidad de su cuerpo, como dormir. Su entrenamiento de resistencia para dormir y pasar hambre le ayudó bastante. Sin embargo, lo que más le ayudó fue el arroz nitro, rico en ciertas propiedades que su cuerpo necesita para funcionar de forma óptima. Dentro del cuarto oscuro, sin ninguna fuente de luz a la vista, apareció una tenue luz plateada que iluminó la habitación cuando Yasuo abrió los ojos, sus hermosos ojos plateados. Su cabello permaneció tan oscuro como siempre sin ningún cambio, el mismo peinado que siempre tuvo y le gustó, ni largo, pero tampoco corto. Mientras se levantaba lentamente, se hizo evidente que su altura no cambió mucho, solo un aumento de no más de 2 centímetros. Hay algo extraño que también es bastante evidente, antes su piel se veía bastante pálida, pero aún tenía un ligero tono rojo en algunas partes mientras su vigorosa sangre roja corría por sus venas. Sin embargo, ahora parecía completamente pálido, sin rastro de sangre, sin ningún otro color visible. Su apariencia actual lo hacía parecer un vampiro, una raza mítica cuya sangre no circula porque están muertos. Es un efecto secundario de la muerte, su piel se vuelve más gris o de aspecto más muerto porque el cuerpo no funciona. Sin embargo, eso no podría estar más lejos de la realidad. Su extraña y rica sangre circula vigorosamente por su cuerpo, solo que sus venas están aisladas de su pálida piel exterior. Están aisladas por una barrera casi imposible de atravesar. Un esqueleto que construyó bajo su piel con solo unos pocos pasajes para permitir que su piel funcione con normalidad sin morir debido a la falta de necesidades que serán entregadas por su sangre. Solo para que su piel no muera, ya que la sangre le suministra muchas cosas para funcionar con normalidad y, curiosamente, la piel absorbe gran parte del oxígeno que necesita de la atmósfera que la rodea, pero eso es para los humanos normales. ¿Puede Yasuo siquiera ser llamado humano en este momento? Su corazón, el órgano central responsable de llevar sangre a cada parte del cuerpo, parece haber tenido algunos cambios interesantes, y lo mismo ocurrió con todos los órganos que consideró necesarios. Yasuo estudió el cuerpo humano a fondo y también estudió los cuerpos de las hormigas quimera que encontró e investigó formas de mejorar sus órganos durante la transformación. Para evolucionar sus órganos más allá de lo que eran capaces, y eso se aplicó a cada órgano suyo, aunque esta evolución de ellos es algo que considera un primer paso. El resto de la evolución ocurrirá debido a su nuevo ADN, que tiene una función interesante en la que confía. Su corazón latía, pero era un latido muy débil que solo ocurría de vez en cuando. Sin embargo,
Ese débil latido podía distribuir sangre a todas partes de su cuerpo, provocando varias circulaciones continuas de su extraña sangre por cada vena. Su sangre, de un morado oscuro, tomaba el color del líquido resultante de la máquina de elixir genético. Pero nadie podía oír los latidos de su corazón, ni siquiera una melodía. El exoesqueleto no lo permitía, aunque llamarlo exoesqueleto no era una descripción precisa, ya que estaba oculto bajo su piel. Su respiración era débil y casi imperceptible, pero suficiente para obtener el oxígeno necesario para su cuerpo. Las hormigas quimera también necesitaban respirar, así que, aunque la calidad de su nuevo ADN era un poco mayor, aún necesitaba respirar, aunque no tanto como antes. De hecho, consideró que podía funcionar normalmente sin respirar durante horas. Sin embargo, el mayor cambio se da en su cerebro y su dominio de control, en cómo se siente su cuerpo y el poder que alberga, y en su nueva sensación de control sobre su cuerpo y su aura. Capítulo 158. Evolución sin fin. Yasuo cerró los ojos, de pie en el centro del cuarto oscuro, sintiendo cada cambio que ocurría en su dominio de control. Percibió cada músculo y cada célula de su pálido cuerpo. Monitoreó el funcionamiento de su cerebro y sus sensaciones, y comparó los resultados con lo que sentía anteriormente, y continuó monitorizándose durante más de 24 horas. Entonces comenzó a investigarse a fondo y a analizarse, principalmente usando su visión del futuro para ahorrar tiempo y no arriesgarse a que le sucediera nada negativo a su cuerpo. Y disfrutaba de la sensación de poder y control que sentía y, lo más importante, disfrutaba de la sensación de libertad absoluta, de que ningún límite se interpusiera en su camino. La sensación que su nueva composición genética le permite tener, la sensación que deseaba tener. Notó que el alcance de su dominio aumentó, pero no mucho, alcanzando poco más de 900 metros. Pero el cambio más notable es que puede percibir el espacio con claridad incluso con su dominio normal. Su percepción dentro de su dominio se ha vuelto mucho más fuerte. Yasuo abrió lentamente los ojos, y sus brillantes ojos plateados se revelaron de nuevo, solo para comenzar a distorsionarse ligeramente con un cambio de color hasta que brillaron con un color completamente diferente, un escarlata brillante. Con eso, ocurrieron algunos cambios. La enorme energía oscura dentro de su cuerpo comenzó a activarse, abarcando cada célula, y entonces sintió algo. Sintió un enorme aumento en sus capacidades físicas, lo cual es mucho más que evidente considerando la fuerza de su cuerpo actual, 10 veces mayor que la de su cuerpo anterior. También notó que el alcance de su dominio se expandía significativamente, superando un radio de 1 milla, y no tuvo ningún problema para procesar la enorme cantidad de información. Su cerebro procesó fácilmente el aumento de información, algo que ya predijo, pues en cuanto terminó su transformación, notó cuánto más claro se había vuelto su pensamiento. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Sintió que su proceso de pensamiento fluía con fluidez, como un halcón que desciende para atrapar a su presa sin ninguna barrera en su camino, salvo la ligera brisa, que solo ofrecía una ligera resistencia que no lo perturbaba en absoluto. Y para Yasuo, esa resistencia es simplemente el tiempo antes de que su cerebro evolucione aún más. Y aquí es donde su nueva estructura genética juega un papel. Sus nuevos genes, formados por la combinación de varias hormigas quimera, especialmente el rey y la reina, y con la optimización de la máquina de elixir genético, alcanzaron un nivel completamente nuevo. En uno de los tubos de ensayo de la habitación, aún quedaba algo del elixir púrpura, que básicamente son células con el mismo ADN. Yasuo, por supuesto, no lo desperdiciaría, así que el tubo de ensayo voló hacia él bajo su control. Entonces empezó a beber. Empezó a beber el elixir púrpura sin parar hasta que lo bebió hasta la última gota, lo que tuvo un efecto inusual en su cuerpo. El estado evolutivo nunca terminó, ya que incluso después de que terminó la transformación, sus células y genes continuaron cambiando ligeramente y adaptándose a su nueva estructura y funciones, además de evolucionar incesantemente, aunque lentamente. El elixir que acababa de beber aceleró mucho ese proceso, ya que su estructura genética comenzó a fortalecerse y volverse mucho más estable. Un proceso de adaptación y evolución que heredó de los genes especiales del rey y la reina. La reina podía comer diferentes tipos de criaturas para dar a luz criaturas más fuertes combinando sus genes y mejorándolas, algo que era naturalmente capaz de hacer. Meruem también tenía una habilidad natural desde su nacimiento, absorber el aura de las criaturas después de consumirlas, así como sus habilidades. Esto forma parte de la síntesis de su aura y de su estructura genética natural, ya que Yasuo descubrió que, aunque Meruem está muerto, al inyectarle sangre de otras criaturas, sus células intentan absorberla y evolucionar en función de ella. Aunque también descubrió que el proceso es tan lento que puede tardar años en ocurrir, lo que atribuyó a la muerte de Meruem y a que su aura no funcionaba correctamente. Y como predijo, el aura de Meruem no desapareció directamente, sino que se está disipando lentamente en el aire.
Eso también le sucede a los humanos, aunque a un ritmo mucho más rápido, mientras que el aura de Meruem es demasiado lenta, lo cual es notable considerando que no se trata del fenómeno llamado Nen después de la muerte, sino simplemente un fenómeno resultante de su poder inigualable. Por eso Yasuo quería conseguir al rey, ya que sus células buscadoras de evolución son un sujeto de prueba variable y vitales para su transformación. Yasuo busca una evolución infinita sin necesidad de crear otra máquina de elixir genético ni cambiar sus genes manualmente, en cambio, cambiarán por sí solos en un proceso de evolución natural. Por supuesto, necesitará consumir nuevos genes especiales para que sus genes evolucionen a un estado más óptimo. Sus genes trabajarán con su Nen para permitir que esa evolución ocurra, aunque tomará tiempo, mucho más tiempo del que le tomó a Meruem, ya que Yasuo no tiene su habilidad, sino una versión reducida de ella. Al igual que cuando acababa de consumir el elixir púrpura, sus genes entraron directamente en un estado hiperactivo y su aura se consumió lentamente. De hecho, sus nuevos genes aún se estaban adaptando a su nuevo estado y seguían fortaleciendo esa estructura genética relativamente frágil, volviéndola algo más natural. Yasuo permaneció en su estado de ojos escarlata y cerró los ojos. Luego, comenzó a enfocar su aura frente a él e inició un proceso que solo había intentado una vez antes. Recordó la sensación que sintió cuando intentaba imitar la habilidad de Meruem anteriormente y cómo se comportaba su aura. Y de nuevo intentó imitar la habilidad de fotones de Meruem, concentrándose por completo en imitar esa habilidad milagrosa, y continuó haciéndolo durante unos días sin moverse de su lugar. Sin embargo, no experimentó ningún progreso importante, pero aún así lo enfrentó. A diferencia de lo imposible que parecía antes, ahora parece plausible, lo cual atribuyó a su transformación y al hecho de que comparte parcialmente los genes de Meruem. No salió de su laboratorio durante unos días más, permaneciendo dentro, tratando de acostumbrarse a su nuevo cuerpo y de investigar más. También examinó cómo su Nen comenzó a comportarse después de la transformación y notó que su reserva de aura se expandía lentamente a medida que se adaptaba a sus nuevos genes, incluso sin entrenamiento. Lo más importante es que notó que la mayoría de sus numerosas células parecían un desierto árido con poca o ninguna mota de agua a la vista. Sus células parecen hambrientas de devorar todo lo que entran en contacto con ellas como si pudieran beber eternamente, y eso simplemente significa que los límites a los que se enfrentaba anteriormente ya no existen. Su reserva de aura puede expandirse casi ilimitadamente y no habrá barrera que lo limite, especialmente considerando que sus genes evolucionarán sin cesar. Esto dibujó una sonrisa de satisfacción en el rostro de Yasuo mientras murmuraba: «Ha valido la pena». Entonces abrió los ojos, que adquirieron su color plateado natural, y murmuró: «Cancelar». Al mismo tiempo, Morena, que se encontraba en la mansión a pocos kilómetros del laboratorio, duchándose tras volver del trabajo, notó algo extraño. Notó que la luz violeta que solía brillar en su pecho comenzó a desaparecer lentamente. Ese brillo violeta que la acompañó durante años comenzó a desvanecerse, junto con las líneas púrpuras. La habilidad de Yasuo, que tenía poder absoluto sobre ella, su rosa retardada, que le permite eliminar a la víctima cuando quiera, donde quiera que esté. Quedó completamente atónita, sabiendo lo que eso significaba, mientras una sonrisa feliz se dibujaba en su rostro. ¿Ha vuelto?, se preguntó y recibió una respuesta instantánea, pues a medida que esas líneas púrpuras y el brillo se desvanecían, surgían otras nuevas por todo su cuerpo que desaparecían tan rápido como surgían. Y con eso, se sintió completamente rejuvenecida, llena de energía, como si pudiera enfrentarse al mundo entero. Cada célula suya celebraba el brillo milagroso que se proponía sanar a cada uno de ellos, sanando cada centímetro de su piel brillante, así como el daño en su cuerpo, purificando su sangre y cada músculo. Pero no prestó atención a las implicaciones de tal cosa, ya que su completa concentración estaba en el hombre que apareció de la nada y la abrazó con fuerza. Se quedó atónita al experimentar el cálido abrazo que tanto extrañaba. Solo por instinto, ella lo abrazó con fuerza, aún desconcertada por comprender lo que acababa de hacer. Sin embargo, Yasuo no le dio tiempo y le levantó la barbilla acariciando suavemente su rostro puro e inmaculado que ya no tenía esa larga cicatriz que antes la definía. En cambio, lo que aparece es ese rostro pálido pero radiante, con esos ojos negros como la brea que lo miraban con fascinación, convirtiéndose en lágrimas. Lágrimas de felicidad al comprender lo que él había hecho, cómo había borrado esa sucia cicatriz de su rostro. Su obsesión por él no dejaba de crecer, y solo ha crecido más con lo que acababa de hacer y lo que acababa de decir de su boca en un tono tranquilo pero genuino. «Te amo». Esto fue demasiado repentino para ella, pues simplemente no pudo contener su pasión y sus deseos, y tomó la iniciativa de lo que sería el día más feliz de su nueva vida. Capítulo 159. Una influencia inigualable. Pareces tan diferente, incluso te ves y te sientes tan diferente, tan tranquilo y cálido. Comentó Morena,
quien se aferraba perezosamente a Yasuo. Este último se podía ver recostado en la gran cama roja, relajándose con la cabeza de Morena apoyada en su pecho. Morena notó sus cambios previamente en la ducha, pero estaba demasiado aturdida como para prestarles tanta atención y solo hizo este comentario después de una larga noche de satisfacción, después de tener tiempo para pensar con claridad. Prestó mucha atención a sus exquisitos ojos plateados que parecían brillar y a la sensación de su piel brillante que parecía suave pero inamovible como el hierro, parecía una especie de diamante pálido que brillaba ligeramente. Su cabello negro a primera vista no parecía cambiar, pero al igual que su piel, también cambió ligeramente, volviéndose mucho más suave y fuerte. Sin embargo, lo que más cambió fue el aire a su alrededor. Ya tenía un aire tranquilo y pacífico que lo rodeaba, pero ahora se hizo aún más evidente, hasta el punto de que siente que no quiere separarse de su lado ni por un segundo, como si quisiera pasar el resto de su vida con su mano siempre sujetando la suya. Claro, eso se debe principalmente a que ya sentía algo por él y a su obsesión. Sin embargo, el efecto de su aura tranquila se fortaleció bastante y su manipulación de la gente a su alrededor aumentó significativamente, lo que significa que a la gente le costará mucho poner la guardia en su contra. Mi experimento fue todo un éxito y este es el resultado. La respuesta de Yasuo fue bastante simple y Morena no indagó más. Hablaron un rato más, y Yasuo le preguntó sobre todo lo sucedido en su ausencia. La isla fue completamente tomada por los innumerables subordinados de la familia de las serpientes plateadas, así como por los preparativos que Yasuo había hecho previamente. Era algo que llevaban tiempo preparando, así que en realidad fue bastante fácil. Después de todo, las hormigas quimera mataron a todos los que tenían alguna influencia dentro de la Unión Mitene, en lo que solo podía asumirse como una naturaleza bárbara en esas hormigas. Eso facilitó enormemente a la familia tomar la isla, especialmente considerando que la mayoría de los ciudadanos de las naciones que la habitaban fueron enviados a otros países como emigrantes debido a las constantes masacres en la isla. Y, curiosamente, hubo poca o ninguna oposición política a la operación de la serpiente plateada. De hecho, hubo un apoyo masivo de los medios de comunicación de todo el mundo, difundiendo la noticia de que la isla es actualmente inhabitable y seguirá siendo así por un tiempo debido a algunos peligrosos venenos mortales que se propagan a través de ella. No es una historia muy convincente, pero cuando se encontraron cuerpos deformados de personas que intentaron ir a la isla accidentalmente, y después de algunas investigaciones, se descubrió que esas personas efectivamente murieron por envenenamiento, y afortunadamente, ese veneno no se propaga por el aire, sino que está por todas partes en la isla debido a algún tipo de plantas o criaturas venenosas. Aquí es donde entró la familia de la serpiente plateada, una familia conocida no solo por sus actividades en el submundo, sino también por sus diversos negocios legítimos que se encuentran en la cima del mundo. La familia se encargó de investigar la isla y encontrar una solución al peligro mortal, pero, por supuesto, a un precio. Un precio que discutieron con las principales potencias mundiales y acordaron, tomarían posesión de la isla después de eso. Esto, por supuesto, recibió una gran cantidad de críticas del público, ya que la gente vivía allí y poseía tierras. Sin embargo, después de un tiempo, cuando comenzaron a circular noticias de que la familia había sufrido enormes pérdidas durante la exploración de la isla, hasta el punto de que estuvieron a punto de rendirse. Pero las principales potencias mundiales les proporcionaron aún más beneficios y solo entonces la familia continuó su trabajo, aunque, como informaron los medios, se vieron obligados a hacer que la gente solo estimara cuán peligrosa se había vuelto la isla, especialmente considerando que nadie ha regresado con vida desde que se extendió el veneno. Por supuesto, todas estas son noticias de los medios. Muy pocos saben que la isla ya está bajo el control total de la serpiente y la gente no tuvo mucho tiempo para prestarle atención mientras la noticia del continente oscuro se extendía por todo el mundo. El Imperio Kakin anunció que se realizaría una expedición al continente oscuro con su financiación completa y reselló información general sobre el continente y los beneficios de ir allí para atraer a la gente a participar. Por supuesto, funcionó. De hecho, la primera nave que el Imperio Kakin comenzó a construir no tendrá espacio suficiente para todos los que quieran participar, incluso con su enorme tamaño. Esto no es inesperado, ya que planeaban varias expediciones en los próximos años. Yasuo pasó las siguientes 24 horas supervisando las actividades de la familia, asegurándose de que todo estuviera bien. En ese momento, organización sería una palabra más adecuada, pero Morena no lo cambió por una simple razón. La palabra familia hace que las personas crean que pertenecen, que tienen un hogar al que siempre regresan, lo que las hace más fáciles de manipular. Y solo entonces comenzó a dirigirse hacia el Imperio Kaki con Morena, sin olvidar hacer algo muy importante, ya que planeaba hacer algo específico en el Imperio. Trajo un pequeño tubo de ensayo de su laboratorio que guardó hace mucho tiempo en el congelador. Un tubo de ensayo con un líquido rojo dentro, sangre que parece extremadamente fresca pero en realidad tiene años,
pero la mantuvo cuidadosamente debido a su importancia. Es demasiado importante para un experimento suyo. El líquido rojo es, por supuesto, sangre tomada de alguien a quien la familia de la serpiente plateada se enfrentó anteriormente, el jefe de la familia Cha-R, Brócoli, quien fue anunciado muerto hace varios años cuando la familia de la serpiente plateada aún se llamaba familia Eilele Y. Su sangre fue tomada después de que los subordinados de la familia lo mataran según las instrucciones de Morena, quien también fue instruida por Yasuo para hacerlo en caso de que no estuviera presente en el incidente. Eso es, por supuesto, extraño, ya que Broco no es especial de ninguna manera para atraer la atención de Yasuo a este punto y Yasuo no está realmente interesado en él en absoluto, lo que le interesa es la sangre del hombre que resultó ser el medio hermano del rey Natsubi y eso le importa mucho a Yasuo, ya que incluso tomó una cantidad similar de la sangre de Morena. ¿Y su propósito? Bueno, se los bebió todos de un trago sin cambiar su expresión, está usando su nueva estructura genética para hacer algo que no debería suceder. Verán, hace años Yasuo se propuso conseguir el tesoro más preciado del Imperio Kakin, la urna de semillas, pero no pudo conseguirlo debido a algunas restricciones. Ahora ve una oportunidad, ya que la ceremonia de la urna de semillas está cerca. La ceremonia de la urna de semillas forma parte de la tradición de la familia real Kakin. Para demostrar la herencia a la urna, el anfitrión concentra su deseo por la corona y ofrece una gota de su sangre a la urna, luego coloca la mano en su abertura similar a una boca. En ese momento, un humo púrpura emana de la urna con una pequeña hada vestida con la ropa tradicional Kakin que sostiene un pequeño huevo, que inserta en la boca del anfitrión. Los príncipes recibirán así una bestia espiritual guardiana cuando el huevo eclosione. Tras recibir el huevo, intentar escapar de la guerra de sucesión resultará en la muerte del fugitivo a manos fantasmales que aparecen alrededor de la persona que impone las condiciones de la ceremonia. Y Yasuo quiere ver si puede conseguir su propia bestia guardiana. Claro, no puede, ya que solo los hijos de su sangre, como Natsubi, pueden hacerlo. Habría querido estudiar la urna aunque no tuviera una solución, pero sí la tiene, una brillante solución que se basa en sus genes. Unos segundos después de beber su sangre bastaron para que sus nuevos genes comenzaran a hacer lo que fueron creados para hacer, evolucionar en función de los genes con los que entran en contacto, y el hecho de que siguieran evolucionando y estabilizándose gracias al líquido púrpura que bebió antes no les impidió tener otro proyecto secundario. Voló a través de varios portales mientras sujetaba la cintura de Morena hasta que llegaron al Imperio. Mientras tanto, Yasuo intentaba algo interesante, un experimento que solo él podía ver, debido al cuervo morado oscuro en su hombro que parecía parpadear repetidamente. Intentaba ver si podía controlar con precisión sus deseos en un momento determinado. Eran finales de junio de 2001, lo que significaba que la ceremonia de la urna de la semilla estaba a solo unos días de distancia, lo cual, según Yasuo, era tiempo suficiente para que sus genes se adaptaran a la sangre de la familia real del Imperio Kakin. Aún así, decidió hacerlo más rápido y estable tomando unas gotas de sangre de los descendientes directos de Natsubi, y fue bastante sencillo hacerlo, solo tenían que estar dentro de su dominio y podía usar su control espacial para manipular unas gotas de sangre y teletransportarse hacia él. Capítulo 160. La ceremonia de la urna de semillas. Todo lo que está bajo su control tiene una variable llamada resistencia. Todo lo que quiera controlar producirá una fuerza opuesta que se resiste a ese control, lo que aumenta su consumo de Nen dentro de su dominio. Todo depende de si su entrada puede manejar ese consumo necesario, si su cerebro puede manejar esa cantidad de entrada. Eso es algo que Yasuo siempre entrenó a lo largo de los años hasta que su cerebro llegó a sus límites, incapaz de manejar más entrada. Sin embargo, esos límites ya no existen. Su transformación anuló cualquier límite anterior e incluso incrementó significativamente su control. Ya era capaz de manejar la información necesaria para controlar a humanos sin Nen e incluso a algunos de los usuarios de Nen más débiles, pero después de la transformación, pudo hacer mucho más. Así que controlar unas gotas de sangre para que aparecieran junto a él resultó ser bastante fácil, sin que nadie notara nada en absoluto. Su rango de dominio, que puede alcanzar más de 1 milla a su alrededor, le permitió hacerlo, y tal como lo hizo antes, bebió su sangre y sus genes, y los Nen comenzaron a hacer lo que él quería que hicieran. Aunque la base de operaciones de la familia Serpiente Plateada se trasladó del Imperio Kakin a la isla Mitene, no retiraron su férreo control sobre el Imperio ni sobre ningún otro lugar del mundo conocido. Aún existe una base más pequeña en el Imperio y en todas partes del mundo conocido, con numerosos secuaces para mantener su control sobre el inframundo y vigilar sus negocios legítimos por todo el mundo. La Serpiente Plateada mantuvo un férreo control sobre el Imperio Kakin, ya que Yasuo sabe que será el centro de las expediciones venideras. El barco que transportará gente al continente oscuro se está construyendo y está a punto de completarse, en tan solo 10 días. El barco se llama la Ballena Negra, tiene capacidad para 200.000 pasajeros y servirá como base principal para la guerra de sucesión de Kakin.
Es solo el primero de los barcos en zarpar, ya que muchos más están en construcción. La ceremonia de la semilla es el 8 de julio y Yasuo lo revisó 2 veces para asegurarse, y también se aseguró de que nadie supiera que estaba allí, ya que sus planes habían cambiado. Anteriormente, quería obtener la urna de la semilla a la fuerza y experimentar con ella durante los años anteriores, pero no pudo, así que decidió cambiar de planes. Si su estructura genética logra absorber el linaje de la familia real, permitiéndole obtener su propia bestia guardiana, entonces se le abrirá una nueva posibilidad, una oportunidad que definitivamente aprovechará. Así que, en lugar de tomar la urna de la semilla a la fuerza, decidió tomarla prestada sin que nadie se diera cuenta, solo por unos segundos. Pero eso es difícil de hacer, ya que Natsubi siempre está cerca o su mayordomo personal, quien resultó ser el mensajero responsable de entregar todos los detalles de la ceremonia, así como de vigilar a los príncipes durante ella. Y sabe que debe ser cauteloso, ya que cualquier contratiempo podría provocar la cancelación del concurso de sucesión, algo que no desea, ya que los beneficios son demasiado tentadores como para perdérselos. Sabe que Natsubi puede cancelar el concurso si sospecha algo, pero solo antes de que comience. Si ya ha comenzado, no podrá hacer nada, ya que eso va en contra del funcionamiento de la urna. Aquí es donde entra en juego el control espacial de Yasuo. Ya conoce el ritual, así que mientras el mayordomo personal de Natsubi se dirigía a la habitación de uno de los príncipes con un cofre en las manos, y la urna estaba dentro de él, lo que facilitaba las cosas, Yasuo comenzó lo que quería hacer, ya que prefiere intentarlo cerca del mayordomo que cerca de Natsubi. Primero, uno necesita ofrecer una gota de su sangre a la urna dejándola caer dentro. Así que Yasuo controló una gota de su preciosa sangre para moverse en el espacio ignorando cualquier barrera en el camino y pudo teletransportarla fácilmente dentro de la urna sin hacer ni un leve sonido. Esto, por supuesto, requiere que el mayordomo esté dentro del dominio de Yasuo, pero eso es fácil debido al control del espacio de este último y su habilidad con los portales, ya que puede teletransportarse a un lugar vacío dentro del palacio y eso es todo, ya que el cofre no era un obstáculo para su dominio. De hecho, hizo las cosas mucho más fáciles ya que el mayordomo no puede ver lo que hay dentro del cofre. Eso permitió que todo saliera a la perfección, especialmente el siguiente paso, que podría decirse que es el más difícil, pero no para Yasuo. Luego necesitan poner su mano en su abertura similar a una boca, lo cual fue fácil para Yasuo, ya que creó un portal de origen frente a él y un portal de destino frente a la boca de la urna e insertó su mano a través del portal. Su mano, por supuesto, apareció a través del portal que entraba en la boca de la urna, cumpliendo la condición. Retiró la mano y esperó la siguiente fase del ritual, aunque tenía que hacer algo antes. Creó otro portal de origen, pero el portal de destino esta vez estaba ligeramente por encima de la urna, porque si no lo hacía, el mayordomo definitivamente lo notaría, especialmente considerando que, como Yasuo juzgó, era un usuario de Nen bastante fuerte. En ese momento, un humo púrpura comenzó a emanar de la urna y, debido a que el portal estaba en su camino, lo atravesó y apareció ante Yasuo. Dentro del humo púrpura había un pequeño esprite femenino vestido con ropa tradicional kakin que sostenía un pequeño huevo. Al instante, Yasuo creó un pequeño dominio de amplificación a su alrededor y observó al espíritu, así como el humo púrpura y, especialmente, el pequeño huevo que sostenía. Conjuración, eso es lo que determinó. Ya sabía que la urna era una habilidad de conjuración del primer rey kakin, pero incluso que el espíritu fuera una conjuración es ciertamente interesante, una habilidad de conjuración que puede conjurar algo más. El pequeño espíritu voló cerca de su boca e insertó el huevo y, extrañamente, este se dispersó tras entrar en su boca como humo que se extendía por todo su cuerpo. Yasuo notó que, aunque se dispersó, el huevo no eclosionó ni apareció su bestia guardiana. En cambio, ese humo transparente parecía moverse por todo su cuerpo mientras consumía su aura a un ritmo extremadamente lento. A medida que el humo la absorbía, comenzó a adquirir un color, su color, y fue en ese momento que el pequeño espíritu desapareció con Yasuo haciendo lo mismo. Apareció en su casa relativamente pequeña en comparación con la mansión en la isla, luego se sentó y cerró los ojos concentrándose en el extraño humo dentro de él. Podía verlo claramente, incluso podía ver su color con claridad. Ninguno de los príncipes pudo ver al pequeño espíritu ni siquiera el huevo que se insertó en su boca, de hecho, ni siquiera lo sintieron entrar en su boca como si no hubiera sucedido y no podrán ver a sus bestias guardianas. Otras personas pueden verlas y las bestias se muestran, pero nadie de la familia real Kaki puede verlas, excepto Natsubi, quien puede ver a todas las bestias guardianas de sus hijos, lo que probablemente se deba a que ya sobrevivió al anterior concurso de sucesión. Yasuo también puede verlos, tal como vio a la bestia guardiana de Natsubi hace un tiempo. Podía ver claramente al pequeño espíritu, pero no con sus ojos, sino con su dominio de control. Años atrás, solo podía ver una vaga forma de la bestia de Natsubi, mientras que ahora puede verlos claramente, puede ver su color natural y cada partícula de su existencia.
Su sentido dentro de su dominio se volvió bastante fuerte. Empezó a llevar su dominio de control al límite intentando controlar ese extraño humo, e incluso con lo fuerte que se volvió después de la transformación, seguía siendo un pequeño desafío. Pero una vez que aprendió a controlarlo, se volvió mucho más fácil, al igual que antes le resultaba extremadamente complicado controlar el espacio, mientras que ahora puede hacerlo fácilmente. Y resultó ser bastante beneficioso, ya que al manipularlo de cierta manera, empezó a consumir su aura mucho más rápido, adquiriendo el color de Yasuo con bastante rapidez. Sin embargo, al continuar haciéndolo, notó que, aunque los vapores se habían vuelto casi completamente morados, no mostraban señales de estar cerca de eclosionar. Parecía que no importaba cuánta aura consumiera el humo, quizás pasara cierto tiempo antes de que la bestia guardiana pudiera aparecer, pero eso no hizo que Yasuo detuviera lo que estaba haciendo, al contrario, intentó acelerar el proceso. Esto podría ser interesante, comentó Yasuo con una pequeña sonrisa, consciente de las implicaciones de tal cosa. Si la cantidad que consume determina la fuerza de la bestia guardiana resultante, entonces Yasuo es básicamente un truco andante que logró encontrar fallas en todas sus habilidades y llevarlas más allá de lo que se suponía que debían. Capítulo 161. Oferta denegada. Yasuo había considerado previamente permitir que Morena consiguiera una bestia guardiana, pero tras algunos hallazgos recientes, se dio cuenta de que no era una opción. Planea llevar a cabo el concurso de sucesión y cosechar los beneficios, así que si ella participa, tendrá que matarla, algo que no quiere hacer. La ceremonia de la urna de semillas le resulta bastante interesante a Yasuo, especialmente después de haber desarrollado algunas teorías al respecto. El ganador de la ceremonia obtendrá un premio oculto, o eso predice, e incluso sin el concurso, la primera ballena negra sigue siendo un tesoro que planea cosechar. Yasuo cogió su teléfono, que sonaba, y respondió la llamada. Luego, esperó a que quien llamaba dijera lo suyo. Parsiton Hill, quien resultó ser, dijo, desapareciste durante mucho tiempo y pensé que estarías disponible después de tus últimas palabras. Incluso Beyond no pudo contactarte. Sí, estuve bastante ocupado investigando algunas cosas, como seguro que tú también concluiste. En fin, ¿qué quieres?, respondió Yasuo con naturalidad. Pariston guardó silencio unos segundos antes de decir, cuando llegue el momento, me pondré en contacto contigo. Si quieres participar, házmelo saber. Inmediatamente después, colgó, dejando a Yasuo pensativo. El equipo de expedición de Beyond le resulta muy interesante y seguramente participará. Cada uno de ellos es especial. Un equipo reunido especialmente por Beyond para sobrevivir e incluso conquistar el continente oscuro, lo que sin duda despertó el interés de Yasuo por sus habilidades. Conoce las habilidades de algunos de ellos y se fijó en ellos, por no hablar del resto. Solo pensó unos minutos más antes de recibir otra llamada, aunque esta era de un número desconocido. Aceptó la llamada y la persona que lo llamó le dijo directamente, ¿podemos vernos? Estoy en la capital del Imperio Kakin, claro, te enviaré el lugar de la reunión, o envíame uno si no te gusta el mío. Una llamada extraña, sin duda, una que Yasuo esperaba, de hecho, pensó que la persona que lo llamó hablaría mucho antes, pero aparentemente se tomó su tiempo. La dirección le fue enviada solo unos segundos después, ya que, al parecer, quien llamaba ya estaba preparado y, por supuesto, sabía que Yasuo estaría allí simplemente porque la ballena negra zarparía pronto y juzgaba que Yasuo definitivamente iría al continente oscuro. Yasuo cerró los ojos por un segundo, concentrándose en uno de los numerosos hilos de aeroelle que tiene por toda la ciudad y enfocó su aura en él para activarlo y ver a través de él, luego desapareció. Apareció cómodamente sentado en un cojín rojo con correas doradas que lo decoraban. Lo que parecía ser un restaurante tradicional de lujo con un olor y un aire agradables a su alrededor, debido a la pequeña cascada pura que puede ver desde la ventana, un restaurante que describe a la perfección la tradición del Imperio Kakin. Es ciertamente acogedor, pensó Yasuo con una agradable sonrisa en su rostro antes de girar la cabeza para mirar al hombre que lo llamó. El hombre de cabello dorado, que no parecía inmutarse por su repentina aparición, lo miró con sus ojos marrones, observándolo atentamente y frunciendo el ceño, notando lo diferente que se había vuelto respecto a las fotos y el video que vio de Yasuo entrando a la asociación hace unos meses. Especialmente sus extraños ojos plateados que parecen brillar incluso en el día más brillante. El hombre vestía un smoking negro, un atuendo bastante formal en contraste con Yasuo, quien vestía un suéter negro ajustado, pantalones negros y sus botas negras habituales, con su pendiente de plata en la oreja izquierda que nunca se desprendía. Creo que sabes quién soy, considerando el tiempo que pasé con tu hermano, pero aún así te lo diré. Soy Kurapika, un nuevo miembro de los Zodiacs con el nombre en clave, Rata. Yasuo Soldik. Yasuo se presentó simplemente, pues sabía que Kurapika sabía mucho sobre él, después de todo, lo había estado investigando durante un tiempo.
Kurapika no quería perder el tiempo de Yasuo ni el suyo, así que declaró directamente su propósito con calma: quiero los ojos escarlata que tienes, dime tu precio. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo.